Buenas tardes, noches desde España a todos nuestros seguidores de los dos hemisferios y de los 5 continentes. Estamos de nuevo en una economía abierta, nuestro programa mensual de economía. Hoy vamos a tratar el tema que está todo el mundo hablando de él y a ver si conseguimos analizarlo con rigor y aclarar lo que es qué está pasando con el dólar. Se está hablando desde muchas fuentes de que hay un proceso de desdolarización de la economía, pero bueno, nos llegan noticias que, por lo menos a los que no somos profesionales del sector, pues nos parecen contradictorias. Por un lado vemos, sí, que los BRICS están firmando acuerdos para hacer transacciones en otras monedas, en el yuan, quizás respaldada por materias primas o por otro tipo de respaldo, pero por otro lado vemos que el dólar crece cada vez más, que el dinero está refugiándose en el dólar, que los bonos del tesoro pues suben de tal, que por un lado China está vendiendo, es cierto, sus bonos de Estados Unidos, pero algunos me dicen, el otro día estuve yo con mi amigo Saúl Montes Bradley, nuestro analista norteamericano, que defendía que no, que de eso de desdolarización nada, que en realidad China lo que estaba es necesitada de liquidez y que por eso estaba vendiendo unos bonos, además unos bonos que están a menos interés del que ahora están ofreciendo los bonos del Tesoro. Bueno, yo no tengo ni idea, quiero escuchar a nuestros analistas. Por cierto, cada vez nos cuesta más reunir a este plantel de altísimo nivel, porque claro, son gente que además de estar muy cotizada en el mercado laboral y estar teniendo pues cada vez más trabajo, pues les llaman de todas las cadenas y francamente para mí es un honor y un regalo que ellos vengan aquí gratis a comentar con nosotros, a ayudarnos a entender el complicadísimo mundo de la economía, que yo creo que le pasa como a la meteorología, que hay tantas variantes que es casi imposible hacer predicciones. Sí, es cierto que hay una serie de calentólogos que intentan hacer predicciones a 40 y 50 años inventadas, pero nosotros traemos a analistas rigurosos que no hacen eso. Lo que hacen es analizar lo que está sucediendo y ver un poco las tendencias, pero es muy difícil predecir lo que va a pasar, no ya a 40 años, sino para dentro de unos meses. Bien, pues os paso sin más a presentar a todos nuestros analistas de hoy y aquí os los muestro. Tenemos en primer lugar a Alberto Iturralde, que vuelve con nosotros, no sé si por segunda o tercera vez, perdona, ya no sé cuántas veces has estado con nosotros. Creo que esta es la tercera. La tercera. Muy agradecido. Sí. Muy agradecido por la invitación. Pues Alberto, te veo cada vez en más sitios, te veo en Negocios TV y bueno, me alegro muchísimo de ver que cada vez cuentan más contigo y que se valora tu capacidad, ¿no? Y tu talento. Así que enhorabuena y bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy agradecido, fuerte abrazo, muchas gracias. Tenemos también a Gonzalo Cañete, desde Londres, que también le veo en Negocios TV y además sé que ahora has cambiado de trabajo, ahora creo que eres el jefe de estrategias de mercados globales de ATFX. No me preguntéis en qué consiste eso de jefe de estrategia de mercados globales, pero suena importantísimo. Eso pone en la tarjeta. Y ojalá te vaya muy bien en ese nuevo puesto. Gracias, Cristóbal. Eso pone en la tarjeta de negocios. Sí, bueno, se centró únicamente en ver la visión global de lo que está pasando para Asia, América Latina y para Oriente Medio, que realmente es donde se está moviendo todo el dinero. En Asia, Oriente Medio en cuanto a regulación, porque cada vez está más liberado. Ahí tenemos un experto residente en la casa, que es Héctor, que conoce muy bien todo ese tejido. Y bueno, para América Latina por el panamericanismo y por los hermanos que tenemos allí, que compartimos un mismo background cultural, un idioma y todo, y que debería ser así con todo, evidentemente. Y, por supuesto, agradeceros que contéis conmigo en este tipo de eventos.
tú agradeces que asista la gente, pero es que es una cita que es ineludible, ¿no? Básicamente porque aquí es cuando se cuentan las cosas sin filtro. Y tú lo has dicho, sin financiación de ningún tipo. O sea, el interés único de decir la verdad. Que es Para lo mí es más... un honor completamente que vengáis a este programa de este ignorante con gorra y que nos contéis todo lo que sabéis, ¿no? Y desde luego se ve muchísimo en el público, ¿no? Lo agradecido que queda de estos programas y que siempre me están pidiendo que hagamos más, pero ya, como les digo, pues bastante difícil es juntaros a 4 o 5, ¿no? Para una vez al mes como para hacerlo más. Así que muchas gracias y mucha suerte con ese nuevo trabajo. A ti, Cristóbal, muchas gracias. Sigo presentando, tenemos a tu lado a Ernesto Rebello, que también está súper activo, pues le veo ahí podéis ver los cursos, seminarios y actividades de todo tipo que está realizando en su web, ernestorebello.com. Y bienvenido, Ernesto. Hoy ya sé que nos traes otra de tus magníficas presentaciones y nada, estaremos encantados de que nos lo vayas explicando cómo ves tú todo este tema del dólar. No, muchas gracias a ustedes siempre por la invitación. Este grupo que siempre está súper nutrido e informado y que nos ayuda a todos a elevar nuestros conocimientos, porque aquí yo creo que entre todos vamos aprendiendo. Nadie tiene vamos a llamarla como la verdad absoluta, nos vamos nutriendo unos de otros y yo creo que a mí me encanta estar aquí, no solamente por también apoyarlos al programa, a Cristóbal, sino por aprender de Alberto, de Gonzalo, de Héctor, de Diego y también de ti, así que me parece genial. Para mí es un crecimiento profesional, así que bueno, vamos para adelante a ver si si la desdolarización es una realidad, es un mito, qué tan factible es. Okay. Y bueno, yo creo que al final del día cada quien saldrá con sus criterios propios luego de ver este programa y bueno, tomará decisiones, ¿vale? Porque es que estas cosas nos afectan hasta el más mínimo detalle en nuestra vida diaria. Totalmente, bueno. Totalmente. Tiene consecuencias directas para nuestra vida y nuestra economía. Pues muchas gracias, Ernesto. Tenemos también a Diego Quevedo de Madriguera Económica. También te veo que no paras, casi todos los días estás haciendo directos buenísimos y bueno, cada vez con más repercusión. Así que, pues nada, encantado también de tenerte con nosotros. Gracias, Diego. Muchas gracias, Cristóbal, y hoy un honor estar con todos los analistas que vamos a estar aquí en directo con un tema que es muy apasionante. Seguramente cada uno tengamos nuestra visión, no tiene por qué ser la correcta, pero bueno, podemos llegar al final, quitar conclusiones que nos hagan ver un poquito mejor la realidad. Así que nada, muchas gracias, Cristóbal, y un lujo compartir hoy con Alberto, Gonzalo, Héctor y Ernesto. Gracias, Diego. Y por último, nuestro habitual analista Héctor Martín desde Abu Dhabi, que creo que ahí estáis terminando ya el Ramadán y bueno, supongo que dentro de muy poco tenéis fiesta, ¿no? Fiesta de Eid, el fin de Ramadán. Está silenciado, Héctor. Perdón. Sí, Cristóbal, gracias. Eid Mubarak para todos. El Comité de Avistamiento Lunar de los Emiratos Árabes Unidos ha logrado avistar la luna a las 8 horas de esta tarde. Por lo tanto, el Ramadán queda oficialmente terminado, lo cual significa que trabajaremos el lunes. Si hubiese habido que esperar hasta mañana o hubiese estado nublado, cosa que aquí ocurre bastante poco, el lunes sería fiesta, pero Alá lo ha querido así. Pues no así que contra eso nada. Bueno, gracias a todos los compañeros una vez más por estar aquí. Creo que teníamos que hacer este programa, así que vamos a ver si aclaramos un poco y también confrontamos distintos puntos de vista. Así que venga, adelante. Pues venga, vamos a empezar sin más, vamos a empezar con Alberto. Y Alberto, pues simplemente tu primer acercamiento al tema, ¿tú crees que hay una desdolarización? ¿Cómo se está produciendo? Si es una cosa inminente, si es lentísima, si se puede revertir, si Estados Unidos lo quiere revertir también. En fin, cuéntanos un poco un primer análisis y luego ya vamos entrando en los temas concretos. Adelante, Alberto. Vale. El problema está en que hasta ahora el dólar o la referencia dólar no ha sido hegemónica, ha sido monopólica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Qué es lo que pasa? Tú puedes mantener ese monopolio mientras existen unas ciertas garantías o unas circunstancias monetarias que de algún modo generen la confianza de motu propio, es decir, sin que tu ejército tenga que ir visitando otros países, como sucedía cuando el dólar estaba de algún modo ligado al patrón oro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya en el 71 se elimina ese vínculo, a partir de ahí Estados Unidos vive de prestado. Efectivamente, no va a haber una desdolarización como sucede en la mente de quien analiza una situación que de algún modo convierte en algo muy dinámico lo que es tremendamente estático en el tiempo. Hoy en día todo se sigue denominando en dólares y va a seguir así durante mucho tiempo. Sin embargo, hay que entender que no todo el mundo es Occidente. ¿Por qué? Porque para un europeo la sensación de desdolarización es algo muy difícil, porque ¿qué otra moneda a mí me va a hacer dejar de confiar en el dólar? El yuan culturalmente no tiene ningún sentido. Sin embargo, en el bloque oriental, Rusia, China, países árabes, eso ya es algo que cae como fruta madura. Entonces, el fin del monopolio del dólar, que comienza justo cuando Putin exige a los países europeos pagar el gas en rublos, ahí es donde finaliza el monopolio del dólar y comienza un lento y progresivo declive de esa hegemonía que a partir de entonces seguía manteniendo el dólar, pero que lógicamente en el tiempo terminaría. Lo que está viendo es simplemente a pasos agigantados. Recordad lo que decía Lenin, que en la historia a veces en décadas no sucede aparentemente nada y sin embargo de repente en muy pocas semanas avanzamos como si estuviéramos en décadas históricas. Bueno, pues es un poquito lo que está sucediendo. Lo que ocurre es que en Europa no se va a vivir así, ni en Estados Unidos, porque precisamente es en el bloque oriental donde se está implementando todo ese fin de la hegemonía del dólar. Para nosotros va a tardar muchísimo tiempo y seguramente nos va a perjudicar mucho, porque obviamente Estados Unidos tiene totalmente capturada Europa con la deuda absoluta que le ha permitido ese emitir moneda fiat sin ningún tipo de subyacente. Básicamente, ese es el inicio del problema, o por lo menos yo lo veo así. Muchas gracias, Alberto. Vamos a escuchar a Gonzalo también en esa primer análisis de cómo ve él la situación de esa posible desdolarización de la economía mundial. Adelante, Gonzalo. Gracias. Sí, muy interesante lo que comentaba Alberto. Yo añadiría en esa misma línea que con observar simplemente los datos es una realidad el saber que la desdolarización se está produciendo, no sin que ello signifique que la sustitutiva sea el yuan, porque como decía Alberto, el dólar es la moneda internacional por imposición, no porque sea una cuestión de flujos económicos y flujos financieros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el yuan? El yuan por flujos económicos y por flujos financieros, por flujos comerciales y flujos financieros, está convirtiendo en la divisa del mundo, básicamente porque controla prácticamente es el mayor socio comercial a nivel global y porque está imponiendo, como lo estamos viendo durante los últimos meses, precisamente a raíz de las sanciones de Estados Unidos, que eso en su momento fue algo que insistí porque lo vi bastante claro. Las sanciones van enfocadas precisamente desde hace años, no hablo de las de ahora, sino desde el año 2014, cuando empezó el conflicto, las sanciones que se impusieron también a Venezuela, a Qatar, a Rusia, son sanciones contra productores de crudo. Y esto desmantela en sí mismo el petrodólar. Por lo tanto, incluso lo paradójico de esto es que Estados Unidos probablemente fue el que inició esta desmantelación del petrodólar, que era pues básicamente mantener la moneda del dólar en el mundo entero, el papel en el mundo entero, a través de la energía, a través de que todos los países deben consumir la energía. Paradójicamente, es Estados Unidos el que fuerza a países como Irán, Qatar, Venezuela, Rusia, que son productores de crudo, a dejar de utilizar su dólar porque son expulsados del sistema SWIFT. Por lo tanto, ese es el primer paso en el que Estados Unidos parece que deja en bandeja, delante de la portería, la pelota para que chuten. Lo siguiente es que las sanciones que se van imponiendo cada vez más a Rusia hacen que incluso China preste socios comerciales para los excedentes de commodity que tiene Rusia, la materia prima que no coloca en Europa la coloca fuera, pero a cambio de que lo haga en yuanes. Por lo tanto, otro paso más a que el yuan se internacionalice y se convierta en una commodity currency, que eso en realidad lo que se está convirtiendo en una divisa commodity. Porque básicamente todo el respaldo que tiene lo hace porque se comercializa materia prima a través de ella, lo cual hace que se convierta en una especie de patrón como el petrodólar, pero en múltiples activos. Y luego, por ir a números, en la balanza financiera lo que ves es que Estados Unidos es reemplazado por China como inversor principal a nivel mundial. En América Latina prácticamente, y es América Latina, es el continente americano, es suelo americano, ha sustituido a Estados Unidos durante los últimos 10 años en inversión bruta y en comercio. El único país al que todavía no ha superado
en actividad comercial a Estados Unidos es en México. En México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero claro, con la trayectoria que lleva, la tendencia indica que sustituirá también a Estados Unidos en México, lo que es obvio porque si miras el tejido económico de Estados Unidos y el de China, Estados Unidos es una economía que se ha enfocado en servicios, China es una economía que se ha enfocado en actividad industrial, que tiene autonomía suficiente no solo a nivel interno, sino para exportar, que es lo que hace, es una economía de exportación, mientras que Estados Unidos siempre ha sido una economía de importación y de exportación de flujos de activos y de capital, que eso se está terminando. Así que digamos que todas las piezas del puzzle del terreno económico apuntan a que el dólar no puede seguir siendo una moneda mundial por mucho que se impusiese como era. Y añadiendo a lo que decía Alberto, es lógico, ¿no? Efectivamente, si le echamos un vistazo a Europa, tiene que seguir siendo el peón que utiliza Estados Unidos para apoyar su economía, para seguir. Lo utiliza básicamente como un amortiguador de la economía americana. Lo utiliza para poder suavizar los datos de Estados Unidos, para poder suavizar su industria y su actividad económica, porque no queda otra y porque al fin y al cabo Europa sigue siendo un territorio que está ocupado por Estados Unidos militarmente. Así que la soberanía que pueda tener cualquier nación europea para decir qué hace es muy limitada teniendo en cuenta que tienes bases militares y presencia militar estadounidense en ese país. Y para colmo, y con esto cierro, tengamos presente que el dólar se sostiene desde los años 70, cuando deja de estar respaldado por commodity, por oro, se sostiene a través del petróleo gracias a que Arabia Saudita tiene ese pacto. Y cuando Arabia Saudita se retira ese pacto, que es lo que está ocurriendo ahora, desde la salida hace unos años a bolsa de Aramco a través de Shanghái en vez de Nueva York, de Estados Unidos, eligieron China, desde la salida a bolsa de Aramco hasta directamente los pactos que está realizando ahora, los coqueteos con la entrada en el BRICS. Incluso, si no recuerdo mal, creo que era Arabia Saudita e incluso Irán para finales de año, miembros también del Consejo de Seguridad de esa alianza pacífica que existe. Alianza Pacífica porque cita el Océano Pacífico, que es como la OTAN china y que tiene también sus maniobras militares. En este caso también se aproxima a ella Arabia Saudita, Irán y otros países. Por lo tanto, estamos viendo que existe una coalición en los países emergentes, en los BRICS, que incluso alcanza el nivel militar y que, por lo tanto, empieza a competir absolutamente en todas las áreas, no solamente en las comerciales y económicas, financieras, que son también las que conocíamos, sino incluso hasta en las militares. Así que toda la hegemonía entera, digamos que todo el sistema o el aparataje del orden mundial occidental se empieza a descomponer poco a poco. Y es una realidad. Solamente hay que mirar un poco a través de los datos para empezar a ver la figura entera, el puzzle completo y la foto completa de lo que está ocurriendo. Yo creo que con eso... Aclara lo que es Aramco, que hay gente que no lo sabe, Gonzalo. La mayor compañía petrolífera de Arabia Saudita, que pasó, era nacional, si no me equivoco, tú eso lo sabes mejor que yo, Héctor, Sí, no, siendo del Estado, la lanzan, la privatizan a través de bolsa. Y en parte, o sea, no... Un porcentaje de la compañía sale a manos privadas y en lugar de elegir Estados Unidos para el lanzamiento, eligen hacerlo a través de China. En aquel momento, incluso por cosas súper polémicas, como era que probablemente con el gobierno de Donald Trump y con las medidas que estaban haciendo hacia temas de investigación del 11S y demás, pudiesen en algún momento, como apuntaban todos a relaciones con Arabia Saudita, pudiesen incluso bloquear activos de Arabia Saudita en Estados Unidos. Es el principal temor que tenían la monarquía saudita en cuanto a dejar negocios dentro de Estados Unidos por si luego en un momento dado pudiesen ser bloqueados sus activos por temas judiciales. Gracias, Gonzalo. Luego entramos en detalle en algunos de los temas que ya has tocado, que ya has adelantado. Vamos a dejar que hagan su primera intervención todos los invitados y después ya vamos tema a tema. Pues Ernesto, te escuchamos. ¿Qué nos tienes que decir como primer análisis? Sí, yo creo que hay que entender estos temas en un contexto macroeconómico bastante complicado, ¿no? Lo que se viene denominando como el gran reseteo mundial, donde tenemos diferentes crisis que se están dando a la vez, la crisis energética, financieras, de deudas, de inflación, crisis económicas, de monedas débiles, geopolítica y además de salarios que van cada vez más en descenso. Entonces, un poco entender de esta situación que se está dando como esa tormenta perfecta donde allí el dólar es como, bueno, era como el engranaje que mantenía todo el sistema un poco unido, pero evidentemente ya estamos viendo por todos los que han comentado que por el uso del dólar como arma, sobre todo a partir del 2014, entonces, bueno, los países en desarrollo, sobre todo los BRICS, han tomado ciertas decisiones puntuales para ver cómo se apartan y se desacoplan de ese sistema, ¿vale? Y por ahí luego está el tema de por qué están acumulando grandes reservas de oro. Entonces, pues yo creo que estamos viviendo esos cambios bastante trascendentales
en cortos periodos de tiempo, ¿vale? Un poco, haciendo un poco aquí un recuento de bueno, cómo luego de la caída del muro de Berlín se estaban hablando ya de nuevas teorías, nuevas tesis sobre, por ejemplo, como el fin de la historia, que ya no había más nada más allá de la hegemonía estadounidense o de la democracia liberal. Y bueno, ahora resulta que hay otras teorías, ¿no? O sea, ya como eso ha pasado un poco de moda, digo yo, y que se viene un nuevo ciclo, y en ese nuevo ciclo, por supuesto, entran en juego otras potencias, otros países, otras monedas, otros sistemas, otras culturas, y que en promedio, cuando la gente, bueno, comienza a decir si el dólar va a desaparecer de un momento para otro, yo diría que no, que estos no son procesos tan rápidos, pero una vez que se inician son indetenibles, ¿no? Y en promedio las monedas imperiales duran aproximadamente 100 años en media, ¿vale? De vida. Y actualmente ya el dólar está como en sus 80 años aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto le puede quedar? 20, 30, 50 años, sí. ¿Que va a desaparecer? No creo que vaya a desaparecer. Vamos a conversar el día de hoy. Yo creo que estamos todos de acuerdo de estos dos grandes bloques. Habrá un bloque, el bloque occidental, que haga todas sus transacciones en esta moneda y otro bloque que no, porque además también el bloque oriental hay que entender que hace, bueno, el año 2020-21 se firmó ese gran acuerdo de 15 países, que es el mayor acuerdo comercial del mundo, que es la Asociación Económica Integral Regional. Ahí son 15 países de Asia-Pacífico, más de 2.200 millones de personas que viven allí. El 28 o 30% del comercio mundial se concentra allí, el 30% del PIB también. Entonces, en ese bloque es donde va a jugar allí la moneda de China. Pero yo creo que aún tiene mucho que recorrer y suplantar al dólar en todo este engranaje financiero, económico en el cual vivimos va a ser bastante difícil. Eso es como cuando nos dicen que las energías renovables van a suplantar 100% al petróleo. O sea, es algo similar, ¿no? No, es poco factible. Entonces, vamos a entrar en detalles a lo largo de todo el programa. Yo creo que mostrando cifras, hablando con propiedad y un poco como también hay como una euforia allí, como dice Cristóbal, de querer ver caer al dólar, pero yo veo al dólar como las películas de Rocky, ¿no? Que Sylvester Stallone recibe más golpes durante, no sé, 3, 4 películas, pero aún se mantiene ahí, ¿no? Con la bandera de Estados Unidos arriba en la espalda. Entonces, algo así creo que va a suceder. Evidentemente va a haber un proceso de transición. El dólar va a perder poder en esa parte del mundo que es muy importante. Y las consecuencias para nuestras finanzas personales yo creo que van a ser bastante nefastas, porque mientras los grandes commodities del mundo se comercialicen en dólares, y sobre todo en esta parte del mundo occidental, un dólar muy débil hace que el precio de las materias primas suban, ¿no? Entonces, sobre todo las energéticas. Entonces, allí lo podemos sentir con choques de inflación en el coste de la vida, y sobre todo porque la globalización como la hemos entendido hasta ahora va a cambiar. Y el libre comercio como lo hemos entendido hasta ahora también. Entonces, bueno, se vienen cambios y se vienen curvas, como dicen aquí en España. Gracias, Ernesto. Vamos a escuchar a Diego a ver si él está de acuerdo con que estamos en un inicio de desdolarización de la economía. A ver, básicamente lo que estamos viendo, que el dólar va a dejar de ser divisa de reserva mundial, es evidente. Todas las divisas lo dejan de ser. Que en el corto plazo estamos en una desdolarización, ¿no? Lo que estamos es un problema del sistema monetario que está fallando. Absolutamente hay un problema de deflación monetaria grave, como ocurrió en 2008. Ya han salido datos, incluso el indicador adelantado ley de Estados Unidos se ha desplomado absolutamente. Lo que estamos viendo, fijaos, primero lo que hay que establecer cuando una divisa o se considera una divisa de reserva mundial. Uno, que sea generalmente negociada. Dos, que tenga un mercado de bonos amplio y líquido. Tres, que ese país asuma déficit gigantesco. Creo que China no está por esa labor. Cuatro, que no haya controles de capitales. Han salido en últimas noticias inversores que no han podido retirar sus capitales de China, se los han restringido. Y tres, que su divisa no esté controlada, es decir, que flote libremente. El caso del renminbi no cumple ninguna de estas funciones.
Lo que estamos viendo, y fíjate, China, las exportaciones de Estados Unidos o las importaciones de Estados Unidos de China o exportaciones de China a Estados Unidos se están desplomando. China lo que tiene es un problema precisamente de financiación en dólares, por eso está vendiendo sus valores del tesoro para obtener dólares que no puede obtener. China no puede crear dólares, básicamente, eso solo lo puede hacer Estados Unidos y lo puede hacer el eurodólar, que esta es otra cuestión. Cuando se habla del petrodólar, se obvia o no se suele hablar del eurodólar. El petrodólar fue un mecanismo de entrada de los países árabes en el eurodólar. De hecho, se creó la tasa LIBOR con respecto a esta entrada de los países árabes en el eurodólar. El eurodólar, los futuros del eurodólar se han desplomado, se llevan desplomando, indicando que hay problemas de creación de dólares. Es decir, la oferta de dólares no es lo suficientemente fuerte para compensar pues la demanda de dólares. Y eso es algo que en el discurso cuando firmaron Lula da Silva y Xi Jinping refirmaron este acuerdo de comercio en renminbi, en reales, y lo estamos viendo, que no se hace únicamente estos acuerdos en una única divisa, sino que son incluso divisas locales, y estamos viendo como incluso dirigentes de ciertos países están reclamando que si tienen dólares sus ciudadanos se los den a los gobiernos, porque se hacen falta dólares. Lo que estamos viendo es eso, un problema de financiación en dólares. Lo decía Lula da Silva, que ellos no pueden seguir por problemas de eficiencia, tienen problemas de financiación en dólares y no pueden seguir persiguiendo esa financiación en dólares y que tienen que buscar alternativas a esta situación actual. Es que lo que estamos viendo, ¿estás de acuerdo? Son alternativas porque el sistema dólar, tenemos un problema de dinero deflacionario y es lo que está creando ahora mismo, lo que se está haciendo ver o que se está cantando victoria de que estamos ante una desdolarización. Pero es que prácticamente si vemos las divisas como se comercian a nivel mundial, es que el dólar sigue siendo ampliamente negociada, pero por goleada, aun a pesar de que ha perdido cierto volumen de negociación, por goleada. Por goleada le gana el que se le aproxima algo es el euro, pero es que el renminbi, que sí que ha ganado algo de importancia en negociación, está un 2%, frente a un 60% que se negocia aproximadamente, 58% creo que era, que se negocia el dólar. Con lo cual, ahora mismo desdolarización, no. A más largo plazo, porque es evidente que todas las divisas de reserva mundial acaban de perdiendo su importancia, sí, pero bueno, ahora mismo estamos en una situación, yo creo que es muy diferente. Esto viene precisamente creado por todo lo que se hizo durante la pandemia, todas estas absolutas aberraciones y medidas totalmente desproporcionadas tomadas por unos gobiernos. Y ahora, evidentemente, como hemos distorsionado tanto la economía, pues ahora vamos a pagar las consecuencias. Eso es así. Muchas gracias, Diego. Pues le voy a dar la palabra a Héctor y ya acabamos esta primera ronda y ya entramos en detalles. Adelante, Héctor, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, pues a ver si puedo resumir un poco lo que ya han dicho los compañeros, ¿no? Tenemos 1944, acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, la guerra mundial está terminando, los aliados van a ganar. Allí Estados Unidos impone sobre Keynes su voluntad y dicen una onza troy de oro, que son 31,10 gramos de oro aproximadamente. Estos son $35 y esta tasa va a ser fija. Y luego todas las demás monedas de los aliados van a tener un cambio fijo frente al dólar. Es decir, se impone una especie de pseudo patrón oro en el mundo occidental. Eso es así hasta, como ha explicado Alberto, hasta 15 de agosto del 71, donde el presidente Richard Nixon dice que debido a los especuladores que suspende temporalmente la convertibilidad en oro. Señor Nixon, ¿cuánto significaba temporalmente en el año 71? Han pasado 52 años. Eso de temporal, me perdonará usted, pero tenía bastante poco. Estafaron al mundo los Estados Unidos. De Gaulle se lo lió, mandó un barco para que le devolvieran el oro que tenía depositado en Estados Unidos y los americanos le dijeron que por aquí se va a Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos? Lo que ha comentado creo que Gonzalo, ¿no?
un acuerdo con los países exportadores de petróleo, principalmente Arabia Saudita. Arabia Saudita hablamos de 12 millones de barriles por día. Un barril de petróleo son 144 litros aproximadamente, que me corrija Ernesto, que me bailen las cifras. Un barril son 44 galones, ¿no? Sí. Bueno, total. Que dice, mira, si tú solamente vendes petróleo en dólares, yo te ofrezco mi protección militar, que tengo el ejército más poderoso del mundo. Se aceptó el acuerdo y el acuerdo siguió adelante. Esos países solo vendían petróleo en dólares. Esa es la causa de la Primera Guerra del Golfo, cuando Irak invade Kuwait, un país que no era suministrador de los Estados Unidos, pero que estaba cumpliendo el acuerdo. Los americanos fueron allí con todo, con los portaaviones, con los marines, con esto, con lo otro, y daba igual el número de chavales de 20 años que pudieran volver a casa en ataúdes. A ese país, a ese pequeño emirato que estaba cumpliendo el acuerdo, a ese país había que defenderlo, costara lo que costara, y lo hicieron. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora ya Estados Unidos no es el único poder hegemónico mundial. Las guerras cada vez son más cuestionadas, le generan problemas internos, y empieza a tener rivales militares de importancia. De tal manera que, como se ha comentado yo también, Arabia Saudita va y se sale del acuerdo. Hasta hace poco, cualquier país que fuese importador de petróleo necesitaba generar dólares para poder comprar ese petróleo que necesitaba. Y para poder generar dólares necesitaba exportarle algo a Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos, la potencia generadora de la divisa de reserva, era fundamentalmente una potencia importadora, con déficit comercial. Ahora estamos hablando de que poco a poco el dólar va siendo sustituido por el yuan. El yuan chino, que es un país sin ese déficit comercial y sin ese acuerdo de que todos los países tengan que vender en yuanes, sino que es la fábrica del mundo o una de las fábricas del mundo. Los países tienen que de algún modo generar yuanes para poder comprar a China los productos y a partir de ahora también los servicios que necesitan. Y esto es un cambio brutal en la economía del mundo, porque estamos hablando de que hasta ahora la potencia emisora de la divisa de reserva, Estados Unidos, era una potencia importadora que generaba dólares con déficit. Esta nueva potencia generadora de la divisa de reserva, China, ya no tiene ese déficit comercial. Y esto es una revolución en la economía mundial real. Y hacia eso vamos. Ahí lo dejo de momento. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y bueno, ya habéis tratado varias cosas y yo os voy a plantear unas dudas a raíz también de lo que hablé con mi amigo Saúl, porque, por ejemplo, se está poniendo como un gran drama esa venta por parte de China de sus bonos del Tesoro, ¿no? Que creo que, no sé si ha vendido un tercio o algo así, que eso iba a desestabilizar la economía norteamericana y tal, pero a mí me decía este analista que no, que eso es porque China necesita liquidez, porque tiene un problema de liquidez tremendo. Por otro lado, hay quien está hablando de que China tiene graves problemas económicos y de producción también, que sí, ha crecido, o sea, después de la pandemia y eso, pues lógicamente, con la vuelta de la demanda ha vendido mucho, pero realmente tiene problemas internos graves. Por otro lado, yo no sé si es posible que se creen incluso dos bloques financieros o una moneda de reserva para cada bloque, pero la otra puede ser el yuan, porque me decís el dólar, pues ya no está respaldado por el oro, pero el yuan, ¿qué lo respalda el yuan? Y además
en los mercados está el yuan, se puede comprar yuan, aquí en España no puedes comprar yuan, no sé en otros países, pero ¿qué lo respalda y qué seguridad jurídica da el sistema chino como para poder convertirse en una alternativa, ¿no? al dólar, ¿no? Porque nos guste más o menos, pues la seguridad jurídica de los Estados Unidos yo creo que está muy por encima de la de casi todo el mundo, desde luego de la nuestra años luz. En fin, no sé, son mis dudas sin saber, pero a ver si vosotros nos podéis aclarar qué hay de cierto en esto, en que si es un drama esa venta de bonos por parte de China, si no, si es verdad que es que lo que le falta es liquidez. También me ponía otro ejemplo, por ejemplo, Brasil me decía que el 70% de lo que vende Brasil lo vende en el mercado americano, que cómo va a renunciar a eso, si deja de utilizar eso, pues quiebra, ¿no? En fin, no sé, contadme vosotros, si quieres Alberto, empieza tú, hacemos el mismo orden, aunque ahora ya os podéis interrumpir, repreguntar entre vosotros. Adelante Alberto, te escuchamos. Hay algo muy importante y es que mentalmente no tenemos que considerar que de repente se va a dejar de utilizar el dólar. El problema está en la imposición de utilizar el dólar, la que estaba vigente hasta hace unos meses. Es una diferencia importantísima. Claro que Brasil y muchos países seguirán utilizando dólares. En Europa, el concepto de euro-dólar, que nos comentaba ahora mismo, o sea, es absolutamente fundamental para entender que son monedas que van a seguir utilizándose. Cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a, pongamos el caso, a la venta de bonos de China. China, en el momento en el que está viendo qué va a pasar con Taiwán, la visita de Pelosi, se da cuenta de que tiene un problemón. Y es que si le sucede lo mismo que le ha sucedido a Rusia, es decir, se le congela los activos, todos los bonos que tiene no se le van a pagar. Y tiene una serie de bonos a un bajo tipo de interés que suponen un riesgo muy alto y dice, bueno, puedo seguir comprando deudas si ese tipo de interés es más alto, que es lo que sucede ahora mismo, y puedo hacer liquidez con los bonos anteriores que tienen un valor muy bajo por el bajo tipo de interés que me están dando. Pero tengo claro que en el momento en el que Estados Unidos quiere imponer sanciones, a mí se me van a congelar todos los activos. Luego, la deuda que Estados Unidos tenga conmigo no me la va a pagar. Con lo cual, China lleva ya un tiempo realizando movimientos aparentemente sospechosos. La compra de 2.000 toneladas de oro que ha realizado en el último año, y además prácticamente de golpe, evidencia que sí. Liquidez sí, liquidez en dólares, ¿para qué? Para comprar oro, que es la idea de China. Es decir, que China lo que está haciendo es buscando la fórmula de encontrar la confianza de los demás países de su entorno, obviamente, Petit Comité con Putin, los demás de su zona, llega al acuerdo de que su moneda va a estar dentro de lo que cabe, de algún modo atada por el oro, no públicamente, no se puede realizar una convertibilidad ni inversa ni directa de ningún tipo, pero hay un compromiso, que es lo que le lleva a Putin a decir, oye, acepto de terceros países que me paguen en yuanes. Es decir, que China está realizando un movimiento progresivo. Cuando sucede eso, y ha habido una hegemonía no solamente monetaria, sino cultural del dólar, inicialmente tendemos a ridiculizar el hecho de que vaya eso a cambiar. Pero es que sucede con todos los paradigmas. Todos los paradigmas inicialmente se ridiculizan. Luego se intentan combatir y finalmente se tienen que aceptar. Lo que ocurre es que eso no implica que Europa vaya a dejar de estar vinculada al dólar o Hispanoamérica vaya a estar dejando de estar vinculada al dólar. Absolutamente. Porque incluso me resulta muy divertido cuando la gente habla de imperios, ¿no? Dice, no, ¿qué pasa? Que ahora vamos a vivir un imperio chino. Eso es una estupidez. Culturalmente tú no aceptarías nunca un imperio de alguien que tiene unos rasgos físicos tan diferentes a los tuyos. Al fin y al cabo, el chino es muy diferente fisionómicamente al americano, al estadounidense. Eso implica que para nosotros un imperio chino es algo como muy extraño, muy lejano. Eso es imposible. Y con la moneda va a suceder algo igual. Nosotros no vamos a coger el yuan ni nada por el estilo. Sin embargo, son movimientos que en el tiempo, por ejemplo, van generando, habéis citado el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí en un momento determinado se da cuenta de qué es lo que hace Estados Unidos con sus aliados. La famosa frase de Kissinger de que ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso, pero ser su amigo es letal. Y se da cuenta de que en un momento determinado le pueden hacer lo mismo que a Rusia. Lo mismo, congelación de activos, te quedas sin blanca. Y dice, ostras, tengo que tener cuidado con tener demasiados dólares estadounidenses. Oye,
los yuanes no me vienen mal. Al fin y al cabo, China quiere comerciar, no quiere establecer una hegemonía mundial mediante las armas. Poco a poco Estados Unidos va perdiendo apoyos. ¿Quién le va a quedar? Pues Europa, seguramente también Hispanoamérica. Pero es que en esos países, en el tiempo, por el empobrecimiento que va a ir generando esa situación, va a ir surgiendo movimientos revolucionarios. Y esos movimientos revolucionarios van a ir terminando poco a poco, ahí sí, ya con ese poder del dólar. Estamos hablando a 30 o 40 años vista. Pero es inevitable, porque Estados Unidos, para mantener su fortaleza mundial, necesita ir vampirizando las demás economías. Y eso supone un empobrecimiento. Y eso a la larga supone revoluciones. Claro. Con lo cual, no sé, yo no sé por dónde encajar en los bolillos, porque entiendo que cuando lo ves desde el punto de vista estadounidense dices, joder, eso es imposible. Sí. No. Roma también era imposible que cayera y joder, que acabó cayendo, ¿sabes? O sea, son tantas cosas y imposibles. Y España acabó cayendo, también era imposible. Exacto, claro. Sí. Muy bien, Alberto, luego repregunto porque me interesa mucho, ¿no?, alguna de las cosas que has comentado y sobre todo pensar si es posible por parte de Estados Unidos revertir ese proceso y cómo lo podría hacer. Pero me ha pedido la palabra Héctor, así que antes de Gonzalo, que era el que le tocaba, le voy a dar a Héctor, que creo que quiere comentar algo de lo que has dicho. Adelante, Héctor. Sí, comentar algunas de las cosas que ha dicho Alberto porque me parecen importantísimas ampliarlas un poco de visión. Lo que ha comentado de que, claro, yo ya no quiero dólares porque me pueden congelar los activos. Es que esa es una de las consecuencias de una guerra, señores. En una guerra no se comercia con el bando enemigo. Lo que está pasando en Ucrania, que de tapadillo le seguimos comprando las materias primas con otra bandera, porque si el producto sufre una transformación intermedia antes de llegar a su punto final, entonces ya no es ruso, porque según la legislación internacional no sé qué. Lo que estamos haciendo en Ucrania es una guerra de mentirijillas. No se comercia en una guerra con el enemigo. Y lo que ha dicho Alberto es que China deja de comerciar con Estados Unidos o ya no acepta sus dólares porque puede perder esa riqueza. Esta es una consecuencia de una guerra larvada que ya veremos por dónde acaba la crisálida agujereando el capullo. No sé si ha quedado claro en las anteriores intervenciones, ¿no? Pero para que una divisa sea considerada divisa de reserva mundial, la condición fundamental es que sea aceptada. Y eso sí se da en el cambio, ¿no? Hasta ahora tenían que los países aceptaban dólares para poder comprar petróleo. Y ahora necesito yuanes para poder comerciar con China, porque es la fábrica del mundo, me vende barato, o con India, pero necesito esos yuanes. Es decir, lo fundamental es que esa divisa sea comúnmente aceptada. Es decir, de una manera u otra, con la economía deficitaria americana o con la economía superavitaria china, tiene que darse confianza. Y es precisamente esa confianza lo que los Estados Unidos han perdido congelando los activos de Rusia en este momento. Okay. Eso es importantísimo. Y para finalizar sobre lo de Alberto, pues ha vuelto a poner de manifiesto de una manera indirecta lo que siempre venimos tratando aquí de la división del mundo en dos bloques. Es que ya está, es que la división del mundo en dos bloques. Y ya termino. Y Oriente Medio, aquí en Dubái, siendo el centro comercial comercial entre los dos bloques, porque este es un país de mercaderes. Dejo la pregunta, a ver si alguno de los compañeros me la puede contestar. Un dólar americano actualmente son 3.67 dirhams, que es la moneda de los Emiratos Árabes Unidos. Sale la pregunta de si esta tasa se va a mantener fija, si va a convivir con otra respecto al yuan, lo cual daría lugar a posibilidad de arbitraje, o si va a ser sustituida por otra cuota fija en lugar de respecto al dólar, respecto al yuan.
esto es ahora mismo lo que más me preocupa respecto a Oriente Medio. Si alguien sabe contestar, por favor que conteste. Pues ahí queda la pregunta. No sé si alguien la quiere contestar. En cualquier caso, le doy la palabra a Gonzalo para que haga el análisis de esta cuestión, ¿no? De todo lo que estés introduciendo. Adelante, Gonzalo, te escuchamos. Héctor, no voy a contestarla todavía, porque si no pierdo el guión de lo que estaba apuntando por aquí. Bien, vale. Iba a decir simplemente, lo primero, continuando con lo que decía, por ejemplo, Alberto sobre las reservas de oro, de que China lleva ya años comprando oro, aumentando sus reservas de oro. Me acuerdo de un detalle, me ha venido a la cabeza, básicamente por eso se genera la confianza de la que hablaba ahora, por ejemplo, Héctor, que una vez que te bloquean activos financieros en el extranjero de esa manera, incluso sugieren dárselos al enemigo de tu bando, o sea, los activos rusos bloqueados a través de Londres, vamos a dárselos a Ucrania para ver si con eso ya se puede provocar más a Rusia, ¿no? Hoy, me parece que ha sido hoy cuando ha salido el secretario general de la OTAN a decir que el futuro de Ucrania está en la OTAN. Ha vuelto a insistir con lo que todo empezó con aquello, ¿os acordáis? Todo empezó con el tema de especular sobre si Ucrania iba a ser miembro de la OTAN o iba a tener armamento nuclear. Antes de que estallase ninguna guerra, escuchamos, la gente que presta atención escuchó las comparecencias de Putin, pese a que Borrell no quiere que en Europa se escuche nada, que no sea el discurso financiado por ellos. En aquel momento Putin dijo, si se pone armamento de la OTAN en Ucrania, se convierte en una amenaza de primer orden para Rusia y eso no va a ocurrir. Entonces, si eso sigue avanzando, la opción que va a tomar Rusia es ir a la guerra y los países europeos que estén de acuerdo con esa línea entrarán en conflicto con Rusia porque son parte de la OTAN. Eso lo dijo Putin clarísimo antes de que estallase ningún tipo de guerra. Pero bueno, volviendo al tema de las reservas de oro. ¿Por qué China acumula reservas de oro? ¿Por qué está comprando durante años? Porque sirve como una garantía para respaldar su moneda, para que se la tome en serio. Pese al tema de regulación que tenga, intervención de capitales, China sigue es una economía que tiene muchísimas reservas de oro, por encima de 2.000 toneladas, frente a las de Estados Unidos, que tiene efectivamente la mayor reserva de oro del mundo, muy por encima de la de China. Sin embargo, con un pequeño detalle, que seguro que Héctor, por ejemplo, lo iría a comentar después y que le gusta este tipo de detalles. Sin embargo, no son propietarios de su oro. O sea, la mayor parte de la reserva de oro que tiene Estados Unidos son reservas extranjeras de otros países. De ahí lo que citaba, por ejemplo, Héctor de Gaulle cuando mandó un destructor francés a recapitalizar el oro francés y tuvo que venirse vacío. Porque casi todas las reservas que tiene Estados Unidos de oro son del extranjero. De hecho, si no recuerdo mal, creo que fue Donald Trump el que dijo aquella cita de ese oro no nos pertenece, cuando se refería a las bodegas de Port de Trade donde estaba el oro guardado, que básicamente nadie las ha visto, no se han auditado, no se sabe cuánto oro realmente existe, si es que todavía está ahí, pero de existir, ese oro, me parece que en un 75% o más de un 75%, según informaba Forbes en un monográfico que hizo sobre el oro, no pertenecía a Estados Unidos, pertenecía a manos extranjeras. Por lo tanto, de esas 7.000 toneladas, solo el 25% pertenece a Estados Unidos, mientras que en el caso de China, solo el 2% de reservas de oro, según estimaba ese monográfico que hizo Forbes, eran realmente de extranjeros. Es decir, que el 98% de las reservas de oro de China son de China. Eso por un lado, lo cual quiere decir que un respaldo financiero con reservas de oro de China es mucho más importante que un respaldo financiero con reservas de oro de Estados Unidos. Vaya por ahí lo principal. Bueno, pero Gonzalo, en caso de necesidad se lo apropian, ¿no? Como han hecho siempre. O sea, claro, o sea, está ahí. Si no, vete a Moscú a reclamar algo. O sea. Claro, no. El oro está en Estados Unidos y no lo puedes tocar ni lo puedes ver. Como he dicho, es que no existen auditorías porque no se puede entrar a verlo. Pues ya entonces está. no saben si está ahí. Es un acto de fe el pensar que está ahí. Eso es muy anglosajón. O sea, el oro que entra en un país anglosajón, de aquí no puede salir, ya no sale. Pase lo que pase. Y nosotros los hispanos, pues siempre al revés. Oye, que tenemos una guerra civil, aquí un tal Franco que se nos que necesita aviones, venga el oro para allá. Ala, venga. Sí. Si por lo menos hubieses ganado, pues todavía lo entendería, pero no sé. Tampoco Rusia nos ha devuelto el oro, ¿eh? No. Por eso digo que vete a Moscú a reclamar. Por eso digo, no sé. Mira, si los herederos de Negrín tendrán alguna cosa. Me estoy metiendo en un jardín complicado. Ya te digo. Sigue, Gonzalo. Adelante. Aquí en Londres, en el Banco de Inglaterra, en el Museo del Banco de Inglaterra, tienen una especie de jaula de plástico ahí súper reforzada con cristal blindado para que metas el brazo y agarres un lingote de 14 kilos y lo puedas sostener en tus manos y tocarlo. Pero lo bueno es que tiene una exposición de lingotes de todas partes. Y claro, los anglosajones, los ingleses también, tienen lingotes de todo, de todas las eras, de todas las guerras que ha habido. Tienen lingotes del Tercer Reich con los logotipos grabados de los nazis, del oro nazi. Tienen absolutamente de todo. Bueno, volviendo a eso, claro, el oro que posee China es oro de China. El oro que posee Estados Unidos es oro de otros que se ha ido quedando en reservas por ahí y que bloquean cuando quieren y desde los años 70 está
prácticamente bloqueado, porque ha costado durante años, estoy hablando de los últimos 20 años, reclamaciones que ha existido por parte de Alemania, quejas formales de países, Alemania, Francia e incluso Italia, Estados Unidos, por la recuperación de su oro. Así que, bueno, el segundo punto, no creo que el objetivo de China sea crear un patrón como el del dólar. Probablemente China, que está funcionando a nivel mucho más institucional, lo que quiera sea crear un tejido que sirva a nivel mundial como moneda. O sea, en realidad, ahora mismo la visión que yo tengo, la sensación que tengo de China es que es el precursor de la globalización comercial. Es decir, si nos fijamos, realmente la globalización que inició Estados Unidos Occidente hace 20 años es la que ahora es China la que la defiende. Y Estados Unidos ha girado hacia el proteccionismo. A Estados Unidos los últimos años es el país de las sanciones y de la regulación, de las limitaciones y de los impedimentos y objetivos comerciales. China es el país que una y otra vez le replica que el discurso era otro y que hay que apostar por una apertura de mercados, una integración comercial, una liberalización de fronteras. O sea que China es la que está tomando el relevo de Estados Unidos en el liderazgo mundial en cuanto a las relaciones comerciales y económicas. Eso está clarísimo porque es, insisto, el que está ocupando el papel ahora de recordarle al orden internacional las reglas que existen, las reglas de libre comercio, etcétera, etcétera, desde que entró prácticamente la Organización Mundial del Comercio, y gracias a ello fue la carrera meteórica que tuvo China. Entró ahí y a partir de ahí se lanzó en las relaciones comerciales porque tenía ciertas ventajas al ser tratado como un país en desarrollo en vez del resto. Y véase, por ejemplo, paradojas como que China, que es el país que más CO2 emite, es el mayor vendedor de placas solares y de baterías para coches eléctricos. Entonces, bueno, nosotros compramos el producto, nosotros comemos grillos y ellos, que son los que más contaminan, siguen contaminando para poder producir los objetos que nosotros vamos a utilizar en ese ecofascismo, ¿no? Probablemente el proceso de China vaya más por, a medida que el dólar pueda ser sustituido y que, como decís, probablemente Europa se quede relegada a forzosamente utilizarlo, por eso Europa probablemente sea el nido del Bitcoin, es decir, los europeos probablemente tengan que por unas o por otras buscar alternativas monetarias fuera del sistema, fuera de la jaula fiscal que se va a construir en torno a ellos, una jaula monetaria y fiscal. Entonces, para salir de esa jaula monetaria y fiscal tendrán que utilizar cualquier tipo de subterfugio que esté fuera del sistema financiero y ahí nos las veremos los próximos años en regulaciones eternas y una especie de fascismo financiero que se aplicará por la inclusividad, la equidad, los amigos, amigas y amigues de todos, ¿vale? Todo va a ser muy friendly, todo va a ser resiliencia, muy resiliencia también. Sí. Resiliencia, Vale. sostenibilidad, todas esas Todo. palabras que cada vez que las oyes te desconectas del mundo. Sí, ese pensamiento hueco, vacío, donde no hay nada. Solo palabras, solo decorado. Y yo esa es la visión que doy a todo esto, contestando a tu pregunta, Cristóbal, sobre realmente si es viable o no, si se puede confiar en el yuan o si realmente es realista considerar que el dólar va a desaparecer. El dólar va a ser impuesto en los países occidentales porque no va a quedar otra, va a ser el refugio que le va a quedar ahí. Lo hemos dicho ya, hemos empezado con eso el discurso. Vuelvo a repetir, la metáfora sería que Europa es el amortiguador de la economía estadounidense y va a funcionar como tal. Cada vez que la economía estadounidense está en riesgo de caída, lo que va a utilizar es apoyarse sobre la economía europea, aplastarla, para poder mantener sus números, que es lo que ha hecho, por ejemplo, durante el último trimestre 2022 y 2023, el inicio, es recuperar el GDP a base de aplastar el europeo, vendiendo energía y vendiendo armas. Gracias al conflicto que desata dentro de Europa, no en Estados Unidos. O sea, no está cerca de Estados Unidos, como siempre lo hace, como llaman, países proxy, guerras proxy. Todo está en remoto, nunca está cerca de sus fronteras. Y bueno, y con eso yo creo que damos una imagen completa. Repito, alternativas financieras para países que estén dentro de la jaula financiera, perdón, dentro de la jaula fiscal y monetaria, que será, pues eso, vía Bitcoin, wallets digitales, sistemas DeFi, que por eso están proliferando tanto, porque realmente se verán como sistemas de pago y los gobiernos diremos que por la solidaridad con el mundo entero habrá que intervenirlo porque el ciudadano no puede huir, tiene que estar sometido a, pues eso, a gravámenes fiscales cada vez más elevados para financiar sus ideas de locura. Y ahí vamos, por cierto, y por cerrar esto. Ese es desde el punto de vista cultural. La batalla está perdida por completo porque Occidente está en debates sobre lo que decía, amigos, amigas y amigues y la sexualidad de las moscas, mientras que China está metida en ordenadores cuánticos, desarrollo tecnológico, inteligencia artificial. La mayor parte de estudiantes en China son estudiantes que están basados en codificación, en encriptación, en desarrollo informático, en matemáticas, en todo este tipo de cosas, teoría de juegos, mientras que en Europa pues estamos con nuevas legislaciones para que los alumnos, aunque no estudien, puedan pasar de curso, que no pasa nada, ¿vale? Muchas gracias, Gonzalo, muy interesante y luego repreguntamos sobre algunas cuestiones.
Me parece que le toca a Ernesto. Ernesto, si quieres pues añadir sobre este tema de qué fiabilidad hay en China y de qué operaciones está haciendo, pues no sé si tienes ahí diapositivas preparadas Sí, sobre ese llegó el momento tema, pero cuando de los quieras. gráficos. Por cierto, Gonzalo, aquí en España los jóvenes lo que quieren Venga, ser es youtubers. a ver. Sí. Influencers, ¿no? Influencer y youtubers, esa es su visión del futuro. Mientras que en China, bueno, creo que ahí la gente está pensando, ahí creo que la profesión que quisieran desarrollar, creo que es algo así como dietista, algo así, no sé, por ahí salió un estudio interesante, pero por lo menos es más profundo que en youtuber, no sé, ¿sabes? Aunque por aquí también somos youtubers, pero bueno. Eh, a ver, si quisiera mostrar un poco unas láminas que tengo aquí para todos, un poco para ver si en realidad el dólar se va a terminar derrumbando, si hay una realidad, mito, factibilidad. Vamos a ver un poco, yo intenté comparar el dólar como les dije con Rocky, que recibe más golpes que durante sus 3, 4 películas, pero aún se mantiene ahí de pie, ¿no? Y un poco para el contexto macroeconómico que les había comentado al inicio, de lo que se está denominando el gran reseteo mundial, que para mí ya es algo que está comenzando, ¿no? Que ya ha comenzado. Y que yo creo que debemos acostumbrarnos a vivir en crisis, ¿no? Le habías comentado que estamos viviendo en diferentes crisis a la vez, muy parecidas a la década del 70, de los 80. Hoy estábamos viendo unas imágenes de cómo han irrumpido en Francia en la bolsa de valores que está en Francia, ¿vale? Así que se parece mucho hasta la década de los 70, ¿cierto? Con una crisis energética, financiera, de deuda, de inflación, de económica, de monedas débiles, geopolítica y salarios bajos. Ahora, ¿cómo vemos esto desde el punto de vista gráfico? Y no es que voy a entrar aquí tanto en detalles, pero desde el punto de vista energético vemos como hay una desinversión brutal en el mundo de petróleo y gas, con lo cual la inflación se va a mantener elevada, porque es que si no tenemos petróleo y gas, ¿cómo vamos a suplir al mundo de la energía barata, eficiente que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces ya por allí está la gráfica de arriba a la izquierda. Luego la gráfica de hacia la derecha, arriba a la derecha, es un poco cómo está el mercado financiero internacional, ¿no? Aquí estamos entrando ya en una tercera fase de caídas de las bolsas. Para muchos, la bolsa, unos creen que está ahí recuperándose, pero si vemos históricamente está como en una segunda fase de una leve recuperación para seguir luego hacia abajo hundiéndose, ¿vale? Luego tenemos la crisis de las deudas, la crisis de que todo el mundo está endeudado. Aquí estamos gobiernos, empresas y familias endeudadas hasta más no poder. Y luego está el problema con la inflación, que se mantiene elevada, enquistada y permanente. Ya hemos superado una etapa de la gran moderación y ahora, bueno, hay una subida impresionante de la inflación que se está comenzando a controlar, entre comillas, pero el núcleo inflacionario se mantiene bastante complicado, ¿no? Por encima del 5% en muchos casos. Entonces, estamos viviendo todo esto a la vez y los riesgos de esta inflación, la gráfica arriba a la izquierda, un poco también ese riesgo de esta inflación muy parecido a la década del 70 y el 80. Yo creo que hay que ver el pasado para ver qué pudiera suceder de ahora en adelante. Unas monedas que se están debilitando frente al propio dólar, aunque esto está en constante fluctuación. Y un gran problema a nivel geopolítico es que las economías BRICS están comenzando a crecer mucho más que el G7, ¿no? Entonces aquí tenemos esos dos bloques. Y aquí es donde se plantea una ruptura. A partir del año 2020, a partir del COVID, hay una ruptura impresionante en esa relación que existía entre países emergentes, en desarrollo y las grandes potencias occidentales. Y luego también tenemos una crisis de los salarios, ¿vale? Un poco lo que comentaba Gonzalo de toda de alguna forma, esa represión financiera se está viendo en los salarios. Los salarios desde el punto de vista real, ya sea Estados Unidos o cualquier parte del mundo, cuando descontamos inflación, es que va en declive. Entonces, y si pensábamos que todo esto era algo complicado, si pensábamos que lo habíamos visto todo, ahora viene el monstruo de la desdolarización y cómo va a ser el impacto en nuestro día a día, sobre todo cuando las materias primas se cotizan principalmente en esa moneda, ¿no? Las materias primas van a crecer de precio, a subir de precio porque ahora hay que pagar más
por ese dólar que tiene menos poder de compra, ¿no? Y un poquito de repaso histórico que había comentado ya Héctor, ¿no? Un poco de Bretton Woods al abandono del patrón oro, pasando por un poco el fin de la historia y ahora un terreno desconocido, ¿no? Aquí vemos un poco esa desdolarización en el tiempo, pero yo no sé si esta vez, por supuesto, el dólar va a recibir golpes, pero aún se mantiene como una de las reservas más importantes en temas de reservas internacionales, ¿no? Este es un poco el timeline de cómo ha venido perdiendo preponderancia el dólar a lo largo de la historia, ¿vale? Pero lo que vemos actualmente, bueno, aquí está lo del tema de la época dorada del capitalismo que ha llegado a su fin, ¿vale? Aquí están los tres personajes, representante de Francia, en el medio está Keynes y luego representante también de Gran Bretaña. Y en alguna forma se utilizó todo este sistema de tipo de cambio fijo atado a un patrón oro, entre comillas, para mantener ese equilibrio cambiario entre los países, ¿vale? Y es que a partir, ya tenemos, como dice Héctor, es como el discurso de la inflación transitoria, ¿no? Tenemos ya más de 50 años del Nixon Shock, que a partir del abandono del patrón oro del 71, a partir de ese momento las monedas quedaron a la deriva. Y es que, pero luego tenía Estados Unidos un as bajo la manga, que era, bueno, y ahora como yo sigo manteniendo mi moneda como esa moneda de intercambio global, de reserva internacional global, ¿cómo la mantengo? Bueno, con el acuerdo con los países de Medio Oriente. Entonces ahí vemos allí Richard Nixon con Henry Kissinger y el rey Faisal de Arabia Saudita, un poco, bueno, con ese convenio militar, y a partir de allí el petrodólar se convierte en el gran... ya no estaba, por supuesto, el dólar basado en las reservas de oro, sino ahora en las reservas de petróleo que están en el subsuelo en Medio Oriente. Entonces, bueno, siempre Estados Unidos busca la manera de poder tener, bueno, un control allí sobre la situación. Así que, bueno, yo creo que con el tiempo también se han venido derrumbando teorías que luego de la caída del muro de Berlín, con este libro súper famoso, El fin de la historia, El último hombre, como esa teoría de que se iba a acabar en los conflictos ideológicos, los conflictos bélicos, gracias al triunfo definitivo de la democracia liberal occidental. Y estamos viendo que para nada es así. Estamos reviviendo nuevas épocas, y es allí donde entran como que en juego otras teorías, ¿no? Es que está en un libro interesante que me lo estoy leyendo, El nuevo orden mundial, por qué triunfan y fracasan los países. Y es que Rey Dalio lo comenta, ¿no? Estamos en ciclos. La vida es un ciclo que se repite una y otra vez. Y actualmente Estados Unidos está en el ciclo de declive por una gran impresión de billetes, está apalancado excesivamente en deudas, en créditos. Luego vendrán las revoluciones, las guerras, y allí entrará un nuevo orden mundial. Y China está en un proceso de ascenso, ¿vale? Pero en ese proceso de ascenso, donde, bueno, hay una reducción de todos sus niveles de pobreza, crecimiento de su clase media, pero también está creciendo allí su deuda, ¿vale? Entonces estamos allí un poco el declive de una nación y el ascenso de otra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo nos encontramos aquí en ese nuevo orden mundial? No lo sabemos, pero eso vendrá, ¿vale? Vendrá en los próximos años. Y como lo comentaba también, se comentaba anteriormente de que, a ver, Roma cayó, y luego ¿de qué? De diluir la cantidad de plata con la cual se acuñaban las monedas. Y es lo mismo lo que le está sucediendo al poder de compra del dólar. Y cuando me preguntan cuánto tiempo duran las monedas de los imperios, bueno, resulta que en el caso de España, el imperio español duró 110 años. Luego lo sustituyó, bueno, el otro que no era, a ver, no puede considerarse imperio, pero bueno, el gran poderío holandés, luego francés, británico, y actualmente Estados Unidos, que su moneda tiene aproximadamente desde el 44 hasta el presente como una moneda primordial en el mundo. Ahora, ¿cuánto más puede durar como moneda principal, no? Esa es la gran pregunta, ¿vale? Y hay un informe bien interesante que se publicó en el año 2020 de Deutsche Bank, que vale la pena releerlo, que ellos comentan que la era del desorden,
y uno de los puntos, uno de los 8 puntos de que ellos basan esa teoría de la era del desorden, ese nuevo superciclo estructural, es el tema del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, los conflictos de globalización, los conflictos geopolíticos, y allí vale la pena regresar a ese informe un poco para leerlo y ver de cómo va a afectar a la economía mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llego en este momento para darle la oportunidad también a Diego, pero hay varios datos allí interesantes de cómo la irrupción de los países BRICS y si el dólar, yo quisiera mostrar más adelante cuál sigue siendo el poder del dólar en comercio internacional como reserva de valor, porque hay que ver esos gráficos un poco y también darnos cuenta de que, bueno, la teoría de que el dólar va a dejar de existir de la noche a la mañana es bastante difícil de que suceda una vez que vemos esos datos allí bien interesantes. Muchas gracias por esos magníficos gráficos que siempre nos traes, que la verdad los haces interesantes y además bonitos. No sé, eres un crack haciendo gráficos. Pues vamos a escuchar a Diego, si os parece, y después retomamos y comentáis lo que queráis de lo que han dicho el resto de compañeros. Adelante, Diego, ¿qué nos dices tú de todo esto? Sí, sobre China, sobre los que nos comentan de las reservas de oro, si bien de Estados Unidos no podemos auditarlo, no sé si también están auditadas las de China, con lo cual también tenemos que hacer un acto de fe en creernos que China dice tener tantas reservas de oro. Pero la cuestión aquí, por ejemplo, lo de Rusia. Rusia, después hablaré del sistema euro-dólar. Rusia, el problema no fue de sus activos, sino, como bien dijo Glassiev, que se lleva enfrentado con el Banco Central ruso, es donde estaba poniendo esos activos en dólares. Evidentemente los tenían Deutsche Bank, los tenía JP Morgan, los tenía muchos en Reino Unido, mucho, sobre todo oro en Reino Unido, mucho en Estados Unidos, y evidentemente Glassiev les dijo, pero chicos, ¿cómo tenéis todos? Si estáis intuyendo que nos van a hacer algo, ¿cómo tenéis todos nuestros activos en dólares en manos de nuestros enemigos? Claro, ese es el problema, ¿no? El problema no fue básicamente de tener activos en dólares, o de tener en dólares, sino donde tenía los dólares. Y haciendo un poco de historia, el sistema euro-dólar fue creado en su momento precisamente por oligarcas soviéticos para protegerse del embargo de dólares en Estados Unidos. Evidentemente, el sistema euro-dólar, que es un sistema que no controla absolutamente ni la Reserva Federal ni el gobierno de Estados Unidos, y donde se crea más del 75% de los depósitos denominados en dólares, porque hay que diferenciar de dinero físico, de responsabilidad gubernamental, como son las monedas y los billetes, y los depósitos bancarios, que es un tipo de dinero privado que está denominado en este caso en dólares y que no tiene responsabilidad absoluta el gobierno de Estados Unidos, no está protegido por las regulaciones en Estados Unidos, ni por los seguros de depósitos de Estados Unidos, etcétera. Estos dólares se pueden crear fuera de Estados Unidos. Claro, Rusia, ahí, si Rusia dentro de ese sistema euro-dólar hubiera tenido su dinero, digamos, en China, como tenía aparte en China, sus activos en dólares, en Rusia, en la propia Rusia o en otros países que tuvieran, digamos, más influencia directa de Estados Unidos o de los países de la OTAN, pues evidentemente no hubiera tenido ningún problema de confiscación de activos en dólares. Este es literalmente el problema que ha tenido Rusia y es algo que Glassiev está constantemente enfrentado con el Banco Central ruso diciéndole, pero ¿qué habéis hecho? ¿Qué barbaridades habéis hecho? Que la habéis dejado en manos del enemigo que pudiesen confiscar los dólares. Y sobre China, fijaos, la deuda privada está totalmente descontrolada, absolutamente disparada con respecto a otros países. Entonces, como dije, ahora mismo pensar que estamos en una desdolarización ahora en el corto plazo, yo no lo veo. Lo que veo es un problema precisamente de mal funcionamiento del sistema monetario con el euro-dólar, con todos los problemas que hay de garantías en el sistema, que hay escasez de colateral en el sistema, todos los países, por ejemplo, Pakistán, que quebró hace unos meses diciendo que no tenía reservas en dólares, y China no pudo salir a apoyar más a Pakistán porque tiene un límite. Precisamente China no va a poder salvar todas las situaciones de todos los países que se meten en problemas. Estamos viendo Argentina, incluso el problema con el peso argentino y el desastre que está viendo la economía argentina.
Y claro, esta es la situación en la que estamos actualmente. Y es algo que he dicho, a mí me parece uno de los bancos centrales que mejor sabe leer las situaciones actuales en la economía, que es la Reserva Federal de la India. Fijaos, la India precisamente, este país que nos están diciendo que va a ser el que supera a China y que va a ser posiblemente una de las amenazas para la hegemonía tanto de China como Estados Unidos, ahora que estamos hablando de China y Estados Unidos. Decía la Reserva Federal de la India que la evaporación de la financiación la financiación en dólares se está evaporando y se está creando problemas de estabilidad financiera y de crecimiento a futuro. Es que estamos viendo los datos de producción industrial de China y si hubiera visto, como nos están vendiendo que es un boom en la apertura, no veríamos unos datos tan malos. Sí que ha rebotado, pero es que el último dato de producción industrial china fue del 3,1, muy inferior a otros datos que hayamos visto de China, de producción industrial. En los propios PMIs manufactureros de China se están contrayendo. Sí que diferencia el PMI servicios de China, se está expandiendo. ¿Por qué? Porque hay un ahorro interno, que con los cierres en el COVID pues estuvo ahí conteniendo y ahora se va a salir a gastar. Otro dato importante, el dato de contenedores de China, cómo se está desplomando. El Baltic Dry Index está empezando a dar la vuelta después de que tuvo, si bien es cierto que China al reabrir, si cuando sales de estar cerrado reabres, tienes un rebote fuerte, eso es cierto, pero que ya se están viendo cosas de que no está tan bien China como parece. Entonces, yo a corto plazo no veo una desdolarización. Sí que a más largo plazo podemos hablar, como dice Ernesto, que posiblemente a largo plazo el dólar sí acaba de perder. Esto depende de mucha confianza, pero claro, Triffin lo describió muy bien en el dilema de Triffin para lo que ocurre con la divisa de reserva mundial. La divisa de reserva mundial tiene que tenga su divisa local como divisa de reserva mundial, tiene que estar expulsando constantemente divisa al exterior. Tiene que estar constantemente. Que esto es lo que hace muy bien el sistema eurodólar. Es como quitar el inglés como lenguaje de comercio. Pues el eurodólar es un mecanismo, digamos, de medio de pago que, bueno, desde que se creó con la oligarquía soviética, pues fue creciendo por sí solo y el mercado y en consenso lo establecieron como un medio sólido de intercambio. Pero claro, esto es lo que decía Triffin. Y evidentemente una divisa de reserva mundial, el país tiene que estar emitiendo constantemente su divisa local. Es algo que vemos con las exportaciones de China a Rusia a Estados Unidos que se han desplomado. Y claro, si no hace eso, evidentemente crea problemas en la economía mundial, por lo cual China no veo que si su mecanismo o su visión es tener superávit, no pueda cumplir su función como divisa de reserva mundial. Y eso es como yo lo veo actualmente, como está actualmente, y es algo que Triffin decía muy bien o explicaba muy bien en el dilema de Triffin. Gracias, Diego. Me ha pedido la palabra Héctor y si cualquiera de vosotros queréis comentar lo que haya dicho otro compañero, pues adelante. Le doy la palabra a Héctor y luego quien quiera. Sí, muy, muy breve. Gracias, Cristóbal, no, por complementar un poco lo que acaba de explicar Diego de Trifid. Vamos a ver, lo que es imposible es la Trinidad, lo que se llamó la Trinidad imposible, ¿no? Una moneda no puede tener un tipo de cambio fijo, que el país permita la libre circulación de capitales entre el país y el exterior y a la vez conseguir mantener una política monetaria independiente. Eso no puede ser. Los Estados Unidos mantienen política monetaria independiente, o implementan la política monetaria que quieren y mantienen la libre circulación de capitales. Tuvieron que renunciar al tipo de cambio fijo. La diferencia con China, si establece un patrón, pues tendrá entonces un tipo de cambio fijo frente al oro o el patrón que implementen. Y entonces podrá haber libre circulación de capitales, pero
no podrá haber una política monetaria independiente. Es decir, no se podrá crear toda la masa monetaria que el país necesite crear. Y es que es ahí hacia donde vamos. La era de los déficits infinitos está llegando a su fin. ¿Me explico? Y muy importante, si tenemos un patrón monetario fijo que mantener, eso es absolutamente incompatible con lo que ha explicado Diego del eurodólar. Es decir, es un patrón monetario fijo es absolutamente incompatible con la reserva fraccionaria bancaria. Y es ahí hacia dónde vamos con el tema que estamos viendo de reconcentración de bancos, etcétera. Es decir, muy posiblemente estamos viendo también una revolución, una reestructuración en el negocio bancario mundial. Porque si cambiamos esta moneda de reserva, si cambiamos el sistema monetario con un patrón, los bancos no van a poder trabajar con reserva fraccionaria. Porque la reserva fraccionaria realmente es una manera de llevar a cabo una política monetaria independiente, que es lo que hemos dicho que no se puede cumplir. ¿Vale? O sea, las tres cosas no pueden ser. Tipo de cambio fijo, libre circulación de capitales y política monetaria independiente. Hay que renunciar a una de ellas. Estados Unidos renunció al tipo de cambio fijo. China, muy posiblemente, va a renunciar a la libre circulación de capitales, o ya veremos a cuál de las tres, pero las tres no pueden ser. Muchas gracias, Héctor. Pues no sé, ¿quién quiere añadir algo sobre esto? O si no, repregunto yo. Bueno, os puedo dar calentito, no sé si lo habéis escuchado durante estos días, a Janet Yellen ya aceptando abiertamente el principio del fin de la hegemonía del dólar. Y la secretaria del Tesoro ya está diciendo que ellos, cuando sancionaron a Estados Unidos, daban por hecho que acabaría sucediendo lo que está sucediendo a nivel monetario global, pero que nadie puede crear un modelo tan bueno como el que ha creado Estados Unidos. Es decir, yo no sé si alguien tiene alguna duda de lo que estamos viviendo ya, pero esto que estoy diciendo lo comentó el martes pasado, creo, lunes o martes pasado, y hoy hemos vuelto a tener otro comentario por parte de la señora Yellen, en el mismo sentido, en el de la pérdida de hegemonía de valor hegemónico del dólar. Con lo cual, no sé, a mí solamente me queda la duda en toda esta historia, y no quiero introducir o desviar mucho el debate, de por qué, y tengo una idea de por qué es, Rusia no ha intentado pleitear en los países que le han congelado los activos, porque en Estados Unidos los habría recuperado prácticamente seguro. En Estados Unidos no hay probablemente ningún juez de cierta categoría que no hubiera dicho ese dinero es ruso, devuélvase. Una cosa, Alberto, yo creo que se lo oí el otro día a Lorenzo Ramírez, que me perdone él si no fue él el que lo dijo, pero decía que los activos que han congelado o que han secuestrado de Rusia, que nadie sabe dónde están. Bueno, eso es verdad, eso también se lo he escuchado y es cierto. ¿Quién ha cogido ese dinero que es un misterio? No, es una locura. Y de hecho se supone que va a terminar acabando asignándose créditos de guerra a los países que han enviado armas a Ucrania y cogiendo el dinero de Rusia y dándoselo en teoría a modo de créditos de guerra para que reconstruyan Ucrania esos países que han ido enviando armas. La jugada es redonda, es decir, se trata de renovar el plantel armamentístico de Europa. Es decir, tú envías tus armas allí y le compras armas nuevas a Estados Unidos, es decir, favoreces su industria. Ellos te dan créditos de guerra para que tu país envíe empresas a Ucrania a reconstruir y se te paga con esos activos que ahora mismo no se sabe dónde están. Es decir, el robo está súper bien articulado. Claro, porque ¿quién da la orden de congelar esos activos? Y luego quién lo ejecuta y quién se queda ese dinero. Yo no entiendo nada de eso. Me parece un misterio, ¿no? Porque quiero decir, si tú dices Rusia podría reclamarlo en los tribunales de Estados Unidos, bien, pero sí. Luego dices, bueno, pero ¿y dónde está el dinero? ¿Quién lo tendría que pagar? ¿El que ha dado la orden?
Sí, Claro. es que esto que está pasando nos pone de relevancia la tremenda importancia de la tecnología de la cadena de bloques aplicada al dinero. Que el dinero sea trazable, que tenga la historia, que se sepa por dónde ha pasado. Es que si estuviese esa tecnología implementada, yo creo que no podría haber pasado en Estados Unidos lo que Alberto acaba de comentar que ha pasado. ¿No opinas así, Alberto? Estoy seguro. Lo que ocurre es que son tan pillos que te van a utilizar el contraargumento de, claro, tenéis razón, hay que hacer un dinero trazable. Tomad moneda digital fiat. Es decir, es que esa es la otra, claro. Que a lo mejor está hecho para eso, ¿no? Pudiera Claro, ser, ¿no? Para claro. decir, aquí no queda más remedio que hacerlo trazable y vamos a imponer Claro. esta moneda, ¿no? No sé si es que por ahí va el tema en Occidente. Exactamente, claro. Sí, van a buscar, bueno, de hecho, lo que hemos vivido, la farsa esta de crisis bancaria que hemos vivido durante estas últimas semanas, va orientada a intentar ir implementando regulaciones que nos hagan aceptar la moneda digital fiat. Ayer Lorenzo Ramírez también, en Negocios Televisión, explicaba un poquito lo que habéis introducido ya. Y es, introducía antes Héctor, y es que esas Apple, que ya en un momento determinado, con una especie de contubernio con Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, ya está dando un tipo de interés más alto. Obviamente tienes un límite de disponibilidad del dinero, tienes que avisar con tiempo porque obviamente tu dinero no está ahí, tiene que venir cuando tú lo necesites, pero ya en el momento en el que tú ya implementas a una gran tecnológica dentro del sistema bancario, de ahí a implementar la moneda digital fiat es nada, ya lo iréis viendo. Claro, ese es el objetivo. Es que la banca tradicional se termina, ¿eh? O sea, no, eso está ya muerto. Ya no va por ahí el tema. Aparte, Lagarde hoy también ha dado por terminado el ciclo de estabilidad, ¿no? Dice que entramos en una era de inestabilidad permanente, entonces no sé muy bien. Qué novedad, Cristín, muchas gracias. Todavía no lo sabemos. De los bancos centrales, pues nada, no sé qué haríamos sin ti, de verdad. Que los cierren los bancos centrales, porque ¿cuál es su función? Si no pueden dar. Pero atentos. Ojo a lo que está diciendo Cristóbal por una razón. En España vivimos narcotizados porque hay unas elecciones aquí a unos meses. Recordad lo que pasó en Francia cuando Macron, 2 semanas después de ganar las elecciones, dice que el estado de bienestar se ha terminado. Y en el momento en el que aquí los borreguitos vayan todos a votar, con todos mis respetos o sin ellos, aquí, si vuelven a ganar los que están, sutilmente te irán empobreciendo de una manera mucho más rápida, obviamente, porque ya la situación se ha hecho insostenible. Se está manteniendo con pinzas la situación económica de España. Y los que lleguen te dirán que ellos no tienen nada que ver, que han sido los anteriores, pero que efectivamente las cosas tienen que ir mal. Con lo cual, ojo a esos mensajitos de aviso que nos van dando, porque efectivamente el problema económico que tienen los países europeos tiene que salir a luz. Y no nos engañemos, en Francia no se están quejando de que se suba la edad de jubilación. No. En Francia se están quejando de la Agenda 2030, de la política de Francia al respecto de la guerra de Ucrania, del servilismo a Estados Unidos. En Francia se está asaltando la sede de BlackRock. ¿Qué pasa? Que en España te cuentan que es por la edad de la jubilación, porque igual empiezas a atar cabos si te dicen la verdad. Entonces te dicen, no, es que van a subir la edad de jubilación a 64 años. Y en España, como la tenemos muy por encima, decimos, joder, hay que ver estos franceses, que se quejan de nada. No, si no se están quejando de eso. Se están quejando de que lo de la edad de jubilación es una piedra más dentro de las muchas piedras que llevan viendo en los últimos años. Es que la clave también es lo que ha dado Gonzalo. Que China está en las matemáticas, en la encriptación, en el desarrollo de algoritmos, y en Europa ya no producimos nada. Hacemos que producimos. Y eso al final llega a un límite, sobre todo si te van a cambiar el sistema monetario. O sea, y esto ya lo hemos comentado aquí otras veces, va a haber que volver a trabajar y va a haber que producir algo, ya sea una materia prima que Europa no tiene,
ya sea una industria que Europa no tiene o aprendes a hacer una cosa nueva y das un determinado servicio con eso que has aprendido. Y no hay más. Y esto es lo que hay. Y ahora mismo Europa no tiene ninguna de esas tres. Y cada vez vamos a peor. Por lo menos Venezuela, Rusia, bueno, tiene materias primas, pues de eso pueden vivir. China está desarrollando todo eso. China, primero, alimentar a 1.000 millones de chinos, conseguido. Segundo, desarrollo industrial, conseguido. Y ahora, desarrollo de la clase media y sector terciario con todo lo que está comentando Gonzalo. Y lo que hemos dicho, en Europa aquí, que si autodeterminación de género, que si no sé cuántos géneros existen, pues eso eran los de Constantinopla con los turcos escalando los muros discutiendo cuántos ángeles cabían en la punta de... Iba a decir una barbaridad, en la punta de un alfiler. Claro. Sí, sí. Chicos, quisiera mostrarles unos datos interesantes justo del tema de la irrupción de países BRICS y retomar el tema del dominio del dólar como moneda de intercambio, ¿no? Un poco para contextualizar los datos porque está interesante. Quisiera a ver si me lo... Vale, sí. Lo que comentaba Héctor, ¿no? Un poco yo creo que, a ver, estos últimos años han sido cambios bastante importantes, ¿no? El COVID, luego inclusive la muerte de la reina, yo les había comentado que marcaba un antes y un después del ciclo económico global. Vemos como la India ya comienza a superar en tamaño de mercado de PIB, ¿no? A su antiguo represor, que era el Imperio Británico, que por cierto, por ahí nos tienen a los venezolanos, bueno, o al gobierno de Venezuela le tienen confiscado unos cuantos lingotes, ¿no? Pero bueno, es que estos son los grandes pillos de la historia. Y luego, bueno, vemos que dónde está el crecimiento económico desde el punto de vista de los consumidores, de la clase media. Ahí vemos cómo la India y China, bueno, los números de la nueva clase media que va a entrar al mercado, hay más de 300 millones de personas, más de 400 millones de personas al año 2030, nuevos consumidores, y luego vemos otros países de Asia, ¿no? Y entonces, y aquí es donde les había comentado esa firma de ese mayor acuerdo comercial. Y a ver, aquí hay que empezar a ver a los BRICS también como, bueno, otros jugadores importantes. Sabemos que tienen todas sus limitaciones, todas sus contradicciones internas en sus países. A lo mejor no nos gusta su comida, cómo lucen, cómo huelen o cómo se ven, pero están allí, ¿no? Entonces, este acuerdo comercial, imagínense, si en este acuerdo comercial con estos 15 países, con más de 2.200 millones de personas, un PIB combinado que agrupa al 30% del PIB global y al 30% del comercio internacional, si en esta región del mundo se comienza a utilizar el yuan u otro conjunto de monedas, bueno, entonces Estados Unidos está en aprietos, ¿ok? Pero estas son situaciones que no suceden de la noche a la mañana, porque aquí estamos viendo un poco el tamaño del PIB. La primera gráfica de la izquierda está interesante porque es el tamaño de la economía, pero utilizando el poder de compra de las monedas, ¿no? Entonces, ahí es donde sí vemos como China, utilizando esa métrica, sí es más grande en tamaño de mercado que Estados Unidos. Pero lo importante es cómo ha cambiado el orden de las cosas y cómo aquí vemos a países, en la gráfica del medio, cómo los grandes países industrializados del G7 comienzan a decaer en tamaño de mercado y luego comienzan a entrar en la primera lista, en el top 5, otros países que ni nos pensábamos que iban a entrar allí. Por ejemplo, vemos el caso de Indonesia. Está interesante, ¿no? Y bueno, se comienzan a desplazar. Y es que desde el punto de vista de quiénes son los mayores contribuyentes al crecimiento económico, China está en primer lugar, la India, y luego está en tercer lugar Estados Unidos, ¿no? Que quienes contribuyen a ese crecimiento económico global. Y lo importante aquí yo creo que es todo este nuevo orden mundial se basa en la demografía, porque es que al final del día las economías o el PIB de los países está basada en el consumo. Entonces, y quiénes son los países que quieren dominar el mundo van a tener que comenzar a tener niños, ¿no? Pero ¿quiénes son los países que tienen más niños o mayor crecimiento poblacional? Está, bueno, la China, la India, aunque luego, por supuesto, al año 2100
hay un declive impresionante y es ahí donde está el gran reto que tiene China actualmente en ese declive poblacional, ¿vale? Pero el resto de los países del G7 y otras economías industrializadas, bueno, está por aquí abajo. Entonces, donde exista ese nuevo consumidor, es allí donde va a crecer la economía. Y ya entrando en el tema de, bueno, y ahora el dólar, ¿cómo se posiciona en estos temas de intercambio y de reserva de valor? Y es que aquí vemos, a modo de broma, no es que yo sea pro-yankee ni nada de eso, pero bueno, God bless America, que es que el dólar aún se mantiene dominante, ¿no? Después de recibir muchísimos golpes, vemos cómo este gráfico está interesante de un analista italiano, Alfonso Pecatiello. Él tiene una newsletter que se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama, de Macro Global, bueno, Macro Compass. Macro Compass, ese. Y bueno, él justo hoy acaba de sacar esta gráfica interesante, ¿no? Como desde el punto de vista de el pago a través de SWIFT, 40% se hace con el dólar. Todo lo que tiene el intercambio comercial, el 50% se hace con el dólar. Como reserva de valor, como reserva internacional de los países, de los bancos centrales, bueno, el 60% está en dólares. Y bueno, ya hay un conjunto de otras métricas que lo posiciona bastante bien como una moneda difícil de derribar. Entonces, allí donde nosotros vemos un poco es que el discurso de que el dólar va a caer de un día para el otro, no, pues está bastante difícil. Aquí esta gráfica está genial porque es las letras del Tesoro de Estados Unidos se mantienen como el activo favorito de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo, ¿vale? Es cierto que ha venido de un declive impresionante también de 10 puntos porcentuales, es cierto, en los últimos 20 años, pero se mantiene allí como la principal moneda o el principal activo que los bancos centrales quieren tener. Pero y una de las razones, ¿cuál es? Porque es un mercado como ya habíamos comentado, es un mercado líquido de bonos, un país sin control de capitales, que tiene raíces democráticas, que respeta el Estado de Derecho. Bueno, aquí entre comillas podemos debatir sobre eso. Tiene además el poder de las bombas y los tanques, es el primer mercado financiero del mundo y el segundo mercado de bienes raíces. El primero es China en cuanto a valor de mercado, pero es aquí donde está el gran poder que tiene el dólar, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista de la profundidad que tiene el mercado de bonos, que es la gráfica de la izquierda, ahí está el mayor mercado de bonos del mundo, está en Estados Unidos. En el segundo lugar está en China. Esto está en trillions o en billones en castellano. Y luego del lado derecho es que el dólar se mantiene como la principal moneda preferida para el comercio internacional. Y independientemente, bueno, aquí la única región, perdón, donde el comercio internacional se hace en otra moneda es en el euro, ¿vale? Pero de resto, en las demás regiones del mundo, en América, en Asia Pacífico, en el resto del mundo en general, resulta que el dólar es el dominante. Entonces, pensar que el yuan va a revertir esta situación de la noche a la mañana es algo bastante complicado, ¿vale? Bastante complicado. Y aquellos que, bueno, utilizan el discurso de que Estados Unidos es el principal deudor, es cierto, tiene una deuda que sube como la espuma. Sin embargo, no es el único país con la ropa sucia, ¿no? Aquí dice, bueno, hay otros países que también tienen una ropa bastante sucia en cuanto a su deuda sobre el tamaño de su propia economía. Y entonces ahí es donde decimos, wow, entonces el discurso de que por la propia deuda de Estados Unidos el dólar va a caer de un día para otro, bueno, a ver, es relativo, ¿vale? Es relativo porque otros países están en peor situación, inclusive si lo vemos en el caso de China, Canadá, Japón, ¿vale? Entonces, pero lo que sí es cierto es que mayor endeudamiento, menor crecimiento económico. Aquí vemos esta gráfica interesante de largo plazo, como el crecimiento de la deuda de Estados Unidos en relación a su PIB, un crecimiento brutal, ha provocado el declive de su tasa de crecimiento del PIB, ¿vale? Entonces, bueno, ese mayor endeudamiento no está causando mayor crecimiento y allí hay un problema de debilidad. Y para cerrar ya esta parte, que ya lo he venido mostrando otras veces, es que, bueno, Estados Unidos tiene un gran problema de déficit, pero es así en que, bueno, logra mantener
al mercado de letras del tesoro activo a través de ese déficit, ¿no? Aquí vemos un poco al lado derecho que cómo crece la deuda de Estados Unidos de forma impresionante, y es que de alguna forma el país está atrapado en su propio laberinto, ¿no? Un poco de la FED está luchando por un lado de controlar la inflación, pero tiene otro problema mayor, que es que también esa subida de tasas está de alguna forma provocando que ahora tiene que destinar mayor cantidad de dinero al pago de los intereses de la propia deuda que ellos tienen. Entonces, por allí hay, bueno, graves problemas, ¿no? Lo que yo creo que va a suceder es que el dólar se va a mantener débil en la próxima década, eso es cierto, pero no va a dejar de utilizarse. Ahora, un dólar débil en la próxima década, ¿ok? Va a provocar, por supuesto, una menor capacidad de compra de ese dólar y, por tanto, bueno, de alguna forma va a afectar el precio de las materias primas, y un dólar débil, mayor precio de materias primas, eso aguas abajo va a causar un problema de inflación en los bolsillos de todas las personas, ¿no? Entonces, esta es un poco la capacidad de compra de un dólar a lo largo de la historia, que ha perdido el 100% de su capacidad de compra en los últimos 100 años. Entonces, es una situación que también es irreversible, ¿ok? Entonces, bueno, luego podré hablar sobre el rol del oro en el nuevo orden mundial, pero no quiero quitarle la oportunidad a los demás. Espera, Ernesto, Sí. ¿dólar débil frente a qué? ¿Frente al euro? ¿Frente al yuan? ¿Frente al rublo? ¿Frente a qué? La gráfica que estaba allí, frente a un conjunto de cesta de monedas y de bienes y servicios, ¿vale? Pero evidentemente que vemos una tendencia histórica a la baja, pero claro, si lo Sí, no, comparamos, claro. pero, o sea, es cierto lo que dices tú, si lo comparamos frente a otras monedas en particular, otras no son tan, no sé, o sea, las otras se muestran más débiles, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, es algo relativo, pero si lo juntamos con una cesta de monedas y lo que ha venido, la data histórica, se ve que hay un declive allí en el poderío. Pero entonces, ¿cambio dirhams a euros o espero? Luego vamos con las recomendaciones. Vale, compra tu gramo de oro y ya escuchar a está. Gonzalo y a Diego, que hace rato que no participan. Solo añadir una cosa. Palabra a Gonzalo. Adelante. No, si Diego quiere decir algo primero. Pues solo es rápido. De la deuda de Estados Unidos, la mayoría de su deuda no es propia de Estados Unidos, porque tiene que expulsar dólares al exterior, y mucha de esa deuda es deuda que se le debe a los propios Estados Unidos. Sí, yo añadiría ahora en la línea con lo que ha dicho Diego y con lo que estaba comentando también en este caso, Ernesto, con la ilustración, era precisamente el hecho de que casi... A ver, un dólar más débil los próximos años, y inevitablemente será así si deja de utilizarse a nivel mundial por el resto de países que ya no lo utilizan, es decir, América Latina, Asia, África, empiecen a sustituirlo, a quitarlo en medio, porque parte de los acuerdos comerciales que tienen los jefes, no hay que olvidarlo, los que dominan ahora la situación son los chinos en esas 7 países de América Latina entera, incluyendo Brasil, incluyendo Colombia, utilizan como principal socio comercial a China. Si China decide ahora que se hacen las cosas a su manera, tiene que ser así, por la cantidad de inversión de capital que tiene introducida ahí, porque la alta dependencia que generan sus economías, como lo hizo Estados Unidos en su momento. Entonces, si en este momento, llegado a ese caso, se deja utilizar el dólar y hay menor demanda de dólar, entra en un nuevo escenario, que es lo que acaba de decir Diego. La emisión de deuda de Estados Unidos está en dólares y se paga en dólares porque pueden imprimir los dólares para pagar sus propias deudas. Es decir, expulsan al mundo dólares para pagar sus deudas, que es lo que dijo el CNBC hace años Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal. Si en algún momento no pudiésemos hacer frente a nuestras deudas, supongo que siempre podríamos imprimir más dinero. El caso es que si en algún momento el acreedor no acepta el dólar como forma de pago, Estados Unidos tendría que someterse como se ha sometido el resto del mundo entero, que es tener que producir de algún modo riqueza para poder pagar sus deudas. Y a día de hoy Estados Unidos hace un default implícito, porque lleva décadas pagando sus deudas con un dinero que fabrica. Entonces, ya está, hemos llegado a un acuerdo, Gonzalo, ya está. Si es que no hay más remedio que producir algo que tenga valor, joder. Claro, si es que por cierto, en este programa todo, lo hemos repetido. Todo lo demás más, es marear la perdiz. O sea, en este programa, que nos va a odiar Josep Borrell, ¿no? En la Unión Europea por decir este tipo de cosas, porque Josep Borrell dijo qué preocupación. que era mejor que
que se filtrase la información en Europa para que las mentes vulnerables no se llevasen engaño. Entonces, esperemos que nuestros oyentes, sabemos que no son mentes vulnerables, sino que son gente pues con un filtro intelectual superior a eso, que no suelen ver la televisión y que ven debates abiertos más que la televisión. Este tipo de oyente probablemente no le baste con esa explicación infantil y busque algo más. En este caso, en este programa, además, en una ocasión hemos citado lo que en su momento dijo también el señor Putin en uno de sus discursos. Dijo que la era de las economías de riqueza ficticia había terminado. Entonces, yo creo que con eso la era de las economías de riqueza ficticia se basaba en las políticas monetarias de los países occidentales, que eran castillos de naipes. Dijo, de hecho, que el nuevo Bretton Woods, el nuevo orden monetario, se basaría en monedas respaldadas por materias primas, por energía e incluso, dijo, por comida, por alimentos. Es decir, tienen energía, tienen comida. Esa es la mejor síntesis. Yo creo que deberíamos acabar aquí el programa. Yo ya me considero incapaz de añadir nada más. No sé. Pero voy a poner una guinda. En realidad, esto no es un secreto. ¿Por qué? Porque estabais hablando, por ejemplo, de Yellen. Todo el mundo lo sabe, pero... Pero Christine Lagarde hace poco, esta semana, Christine Lagarde, de repente, yo estaba escuchando su discurso de fondo y de repente empieza a hablar sobre si un default de la economía estadounidense es poco probable, es improbable, pero que, claro, de existir significaría un grave impacto para el resto de mercados mundiales. Y digo, no mentes al diablo, porque cuando estos personajes empiezan a hablar de lo que es poco probable que ocurra, es que nos están abriendo la puerta a un escenario nuevo. Es decir, no es poco probable que haya un default en la economía de Estados Unidos, que es la principal del mundo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estás diciendo que es poco probable? Porque sabemos que cuando dicen que es poco probable algo, generalmente es lo que va a ocurrir. Entonces, es que ayer era imposible. Exacto. Es que ayer era imposible. Poco probable, es que es ley de Murphy. Si te están hablando de lo que es poco probable, es que te están dando un anticipo, un prólogo de lo que va a venir. Pues no sé si alguno quiere añadir algo o, como dice Héctor, con eso está todo dicho. No, hombre, no. Que Alberto tiene prisa, dale que... Sí, Alberto, que creo que tú a lo mejor te tienes que ir ya... Me puedo quedar un poquito más. Te puedes quedar un poquito más. Pues sí. De todas formas, te doy la palabra por si quieres añadir algo a todo lo que se ha comentado, o si no, si preferís, yo os meto en otro berenjenal. No, métenos en otro berenjenal. Pues venga, mira, os voy a comentar. Lo que ha comentado Diego, Gonzalo, Héctor, Ernesto, es muy interesante, así es que prefiero dejarlos ahí. Vale, yo veo que más o menos estáis todos de acuerdo en que hay una tendencia a ese declinar del dólar. Quizás lo de los plazos, pues algunos lo veis más rápido, Ernesto lo veía, bueno, que iba a llevar bastante tiempo, etcétera, pero yo aparte tengo otra visión, y es que esto lleva tiempo, pero es que además hay acciones que lo pueden ralentizar y no sé si incluso cambiar el eje, y me refiero, por ejemplo, a la guerra. La guerra, como antes poníais el ejemplo de la guerra de Ucrania, que es algo que decía, creo que Gonzalo, ¿no? que se monta guerras lejos de sus fronteras Estados Unidos, con eso aprieta la economía europea y con eso pues ellos se salvan. Pero esto, en esa guerra larvada de la que habéis hablado ya en varios programas, China-Estados Unidos, mi visión es la siguiente. Primero, no va a haber un conflicto directo entre China y Estados Unidos. Es un poco como con la Unión Soviética. Ahora, va a haber conflictos proxies, digamos. Por ejemplo, yo creo que el gran interés que parece que tiene Estados Unidos para aliarse con Marruecos últimamente no es como suelen decir a veces los periodistas, que analizan las cosas normalmente emocionalmente y sin racionalidad, pues yo qué sé, porque nos ha tomado manía por Sánchez y tal y cual. No, yo creo que eso tiene mucho que ver con tener un centro fiable en África, que es un sitio donde Rusia y China pues están comiendo parte del mercado. También hablabais de que no pone guerras cerca. Bueno, yo creo que en Hispanoamérica, si Estados Unidos detecta que países como Brasil, etcétera, pueden empezar a irse de ser exportadores e importadores fundamentales con Estados Unidos, pues seguramente pasen cosas. ¿Veis posible que Estados Unidos pueda tomar acciones para revertir esta tendencia que todos estáis de acuerdo que hay de ese decaimiento del dólar? Para ralentizarla, sí. Obviamente, para ralentizarla tienes que tomar medidas que tú crees que es para revertirla. Pero las tienen que tomar sí o sí. Porque, mira,
Estados Unidos, que es una democracia formal, lleva 100 años actuando como una oligarquía, de manera de facto. Esa Reserva Federal, aquí nuestros compañeros saben muchísimo más que yo seguramente de eso, llega un momento en el que tú no puedes mantener a un país hegemónico y a la vez alimentar a esas oligarquías armamentísticas, ponle lo que quieras. Al final, realmente Estados Unidos se devora a sí mismo. Esto pasó también en Roma. Es decir, al final, todos los imperios caen por sus oligarquías. Llega un momento en el que ellos, cada uno quiere su trozo del pastel, pero trozo del pastel, tal trozo del pastel, te vas merendando toda la tarta, que era la que te llevó a ti a ser un oligarca. Entonces, efectivamente, tenemos que ir viendo conflictos por todos los sitios posibles. Yo creo que el problema está en Europa, sobre todo, pero además prácticamente seguro en Europa. Europa es una zona que, por cómo está utilizando Estados Unidos a Europa, parece ser un campo de batalla a exterminar. Veremos cómo va, pero sí, estoy absolutamente convencido de que para mantener esas oligarquías su poder, mientras el Estado se desangra, tendrán que dejar caer piezas y una de ellas es Europa. Gracias, Sí, Alberto. quería comentar lo que comentas, Alberto, de la repartición de la torta, ¿no? Ese es uno de los temas que toca Rey Dalio en su libro, que como los imperios caen, bueno, hay varias razones, pero parte de las razones es que no logra redistribuir de forma eficiente la riqueza que ha creado. Entonces se queda arriba, se queda en la élite y la élite no se da cuenta, sigue acumulando, entonces la brecha de riqueza que se está generando es brutal, ¿vale? Bueno, sin hablar de la brecha de riqueza intergeneracional, que yo siempre lo comento en mis formaciones y que es impresionante cómo los baby boomers son los que han acumulado a lo largo de la historia toda la riqueza, inclusive comparándolos con los millennials en su misma edad, ¿no? O sea, los baby boomers a los 30 años y los millennials a los 30 años y vemos que la acumulación de riqueza ha sido dispar. Pero es eso, ¿no? Un poco, y eso es lo que estamos viendo en Francia, por ejemplo, ¿no? Cómo la gente está allí con un conjunto, reclamando un conjunto de cosas a la vez, aunque se nos quiera decir que solamente por 2 añitos de cambio, que yo creo que es más profundo que eso. Y es eso lo que también en algún momento, no sé si Estados Unidos va a tener una explosión social como esa, aunque lo dudo porque también utilizan mucho la represión, tanto mediática como de sus fuerzas armadas para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y si no, todo el mundo va a ir para Hollywood y ya está, ¿no? ¿Sabes? Se ve su película de Hollywood y se acabó. Y ahí drenan sus cosas. Pero sí, es parte de eso, ¿no? Como si el sistema capitalista global actual no logra hacer una redistribución mejor de la renta, entonces se vienen grandes problemas en los centros occidentales. Eso sería inevitable. Gracias. No sé si alguno quiere añadir algo a esta cuestión. Sí, fíjate que esto coincide un poco con la teoría del cuarto giro de Strauss y Howe, que hablan, que lo estamos viendo, como la mayoría de sociedades está perdiendo absolutamente la confianza en las instituciones, lo que estamos viendo en Francia, lo que estamos viendo en varios países, y eso es la absoluta realidad, claro. Esto es la trampa de Tucídides, como bien explicó Graham Allison. Cuando hay una potencia hegemónica que está en decadencia, compitiendo contra otra que quiera subir al poder, pues evidentemente se producen choques. Y estos estamos viendo una decadencia en la sociedad occidental bastante clara. Y la última vez, o casi siempre que se producen cambios de divisas de reservas mundial, y esto coincide básicamente con todos los que estamos viendo momentos críticos en la sociedad, pues siempre ha habido guerras. Y uno de ellos fue Bretton Woods, que fue entre guerras. Así que yo creo que vamos a tener momentos bastante convulsos. Y bueno, es lo que estamos viendo ahora mismo, lo que está pasando en Francia. Y es algo que de las teorías sociales que hablaban, como la del cuarto giro, que yo creo que es una de las que mejor reflejan la situación en la que estamos. Sobre todo que la población ha podido estar, o los ciudadanos han podido estar ciegos durante un tiempo, pero llega un momento que algo no les huele bien, algo no les cuadra,
y empiezan a sospechar de que le han estafado, lo que bien decía Ernesto de la redistribución de la riqueza. Y claro, cuando tú percibes que hay un pequeño grupo que se esté riendo en tu cara con todo lo que hemos visto en la pandemia, todo lo que estamos viendo, pues es lo que está pasando. Y eso creo que es básicamente que estamos en ese cuarto giro del que habla Job y que conlleva que son, digamos, momentos convulsos y que pueda haber guerras y guerras de enfrentamientos, podríamos ver, entre potencias. Sí. Gracias, Diego. Héctor o Gonzalo, ¿queréis añadir algo a esta cuestión? Héctor, ¿tú quieres añadir algo? No, por mi parte que hable Gonzalo en este momento. Adelante, Gonzalo. Vale, yo iba a decir también otra cuestión muy obvia y muy sencilla para esto, y empalmando con lo que decía Alberto y lo que estaba diciendo Diego ahora. Estados Unidos es la primera potencia económica y financiera del mundo, aunque cada vez está perdiendo más poder en ese ámbito, pero sigue siendo la principal potencia militar del mundo. Es decir, esto es como decía Bill Hicks, el comediante, ¿no? Que la política exterior de Estados Unidos era como la del sheriff, que iba el sheriff malo, ¿no? De las películas del oeste, que iba mascando paja con un revólver en el cinturón, y que iba al tonto del pueblo que entraba en un comercio, ¿no? En una tienda de ultramarinos a comprar algo, le decía, ¿tú qué haces por aquí, chico? No te he visto nunca. Le tiraba la pistola al suelo y decía, agarra el arma. Y el chico decía, es un chico paleto de pueblo, no, yo no quiero, no busco problemas, señor, déjeme tranquilo, tal. Agarra el arma. Y en el momento en que agarraba el arma le pegaba 2 tiros y lo mataba. Y dice, ¿lo habéis visto? Tenía un arma. Es decir, la política exterior de Estados Unidos era armar a otros países como socio comercial, les vendo productos, les vendo armamento, pero luego evidentemente pueden cambiar las tornas. Sí. Por ejemplo, en la primera guerra de Irak decía, ¿por qué están tan seguros que tienen armas? Porque se las han vendido ellos. Es así de fácil. Y fíjate, me recuerda a un párrafo que no citaré el autor porque probablemente te cerraría el canal solamente al citar el autor, pero en el final de la Segunda Guerra Mundial hubo un señor que dijo, si nuestros enemigos imponen su voluntad, la humanidad naufragará en un mar de sangre y lágrimas. Habrá guerras y más guerras que se sucederán prácticamente sin interrupción. Sin duda serán más reducidas y más aisladas geopolíticamente que esta guerra, porque ya nadie se atreverá tan irresponsablemente a provocar una hecatombe semejante a la actual. Y parece curioso porque el texto que está escrito al final de la Segunda Guerra Mundial, por evidentemente el bando derrotado, parece vaticinar una profecía de lo que ocurriría después. De hecho, más adelante, en ese mismo texto que ha salido en varios sitios, pero insisto, ni citamos el autor porque probablemente es un motivo más para que lo censuren, pero que la gente lo investigue. En ese texto incluso habla de que las plutocracias naufragarán en una desesperada carrera por dar cada vez más lujos a una humanidad corrompida por el materialismo y la molicie, ¿no? Y claro, tú ves el mundo actual y dices, quien quiera que escribió eso al final de la Segunda Guerra Mundial tenía una visión profética de cómo iba a ser la evolución de las cosas. Las guerras geopolíticamente aisladas y sin interrupción se dispararon desde entonces. Estados Unidos intervino en multitud de países desde entonces, porque era básicamente lo que su propio expresidente anunció y avisó, que la dependencia de una economía basada en la guerra era un problema para la humanidad porque se consistía constantemente en ir dando guerra y guerra y guerra. ¿Os acordáis que el último secretario de defensa del señor Donald Trump durante la administración de Trump dijo aquello de que todas las guerras tenían que terminar ya? Fue una cita que pusieron de él, que comentó, a pocos meses de que terminase la administración de Trump, dijo aquello de que todas las guerras tenían que terminar. Y que el discurso que dio Donald Trump en las Naciones Unidas fue un discurso en pro de la soberanía nacional de los estados y de que Estados Unidos no podía ser la policía del mundo y que tampoco iba a estar gastando recursos norteamericanos fuera cuando realmente tenían toda una economía que levantar. Por eso, incluso el mejor ejemplo de todo lo que estoy diciendo, el exponente más claro de todo esto es sencillamente que el Congreso de Estados Unidos, en colaboración con la élite estadounidense, que es apolítica por completo, no tiene ningún partido, están en ambos partidos infiltrados, esa élite estadounidense es la que lleva a la aprobación de un presupuesto de más de 40.000 millones que asciende a día de hoy a más de 100.000 millones de dólares, pero que en ese momento es aprobado por el Congreso por 40.000 millones, cuando a los pocos días antes de ese se ha rechazado una propuesta de 40.000 millones de dólares en apoyo a las pymes en Estados Unidos. Es decir, no hay dinero para apoyar a las pymes o al sector agrícola estadounidense que está escuálido, pero sí lo hay para mandarlo a un conflicto lejano, mucho más lejos de Estados Unidos, que poco tiene que ver con la vida de los norteamericanos que están financiando ese conflicto con sus impuestos, pero que sus intereses propios quedan por completo relegados. Por eso yo creo que el sueño ese
hacer América de nuevo grande, que tenía Donald Trump, se refería a que todos los recursos que gastamos fuera en tratar de hacer un control hegemónico mundial podrían revertirse si primero asumimos que somos el mayor consumidor del mundo y por lo tanto dictamos las reglas. Por eso utilizaba la balanza comercial como herramienta de presión contra Asia y contra China y no la guerra. En este caso, en cuanto pierde las elecciones, o mejor dicho, se las quitan, lo que ocurre es que a partir de ahí, en la administración que entra sigue teniendo los mismos asesores que tenía la de Obama, que son los que empezaron el conflicto en 2014 con Ucrania y que son los que continúan el conflicto y dicen, vale, ahora sí vamos a por una guerra total, porque así podemos bloquear el acceso a Europa a la energía rusa, porque de lo contrario sigue avanzando. El Nord Stream 2 se construye tras el año 2014, cuando se producen las primeras tensiones con la intervención de Estados Unidos dentro de Ucrania, que interrumpía el flujo de gas a través de gasoductos que pasaban por territorio ucraniano a Europa. O sea, todo esto en realidad tiene mucho sentido si lo analizamos así. Acabo de pegar un repaso de locura, no sé si alguien se habrá quedado con la película, pero me voy de una cosa a otra. Yo me he enterado perfectamente. Gonzalo. Genial, Gonzalo. Muchas gracias por ese repaso. Gonzalo, ¿te acuerdas lo que Adelante, dijo Diego. Eisenhower, no? ¿Te acuerdas lo que dijo Eisenhower? Claro. Eisenhower, cuidado con el complejo militar industrial. Claro, ahí está, porque dependeremos de la guerra para crecer. Pues, Es que tú fíjate cómo han puesto la semilla de su propia destrucción, ¿no? O sea, en esta política del tema de la guerra de Ucrania, tal, al final acaban congelando los activos rusos, han puesto la semilla de su propia destrucción. O sea, Estados Unidos está ahora en una situación mucho más débil que con Trump y con un futuro mucho más comprometido que con Trump. Y Europa no te quiero contar, Héctor. Y Europa no te quiero contar. Y el mundo está en una situación mucho más inestable que cuando estaba Trump. Sí, sin duda. Pero fíjate, Trump operaba en la economía real. Era un empresario real. Él sabía de comprar, transformar y vender cosas. Y fíjate cómo a la élite eso no le interesó en absoluto. Trump era el enemigo total. Hicieron todo lo que tuvieron que hacer para quitarlo de en medio y siguen haciéndolo. No le han matado porque todo el mundo sabría quién ha sido. Por eso lo están intentando hacer de otra manera. Pero si quiero poner de relevancia, es que siempre acabamos en lo mismo. La diferencia entre la economía real y la economía financiera. Dame el poder de crear la divisa y me dará igual quién haga las leyes. Bueno, Por eso a este señor le quitaron de encima. Ya que entras en ese punto, también me traje ahí una información interesante, el rol del oro en el nuevo orden mundial, ya que estás hablando de esos temas, ¿no? De cómo el único activo que funciona como reserva de valor sería el oro, ¿no? Un poco porque, y a ver, quisiera mostrarles aquí, volviendo a la, no sé, conocimientos básicos de economía, aunque esto a mí en las dos escuelas de economía que he estudiado nunca me lo presentaron. Esto lo terminé analizando y encontrando luego después de años, pero sí podría hacerse como que la parte básica, la pirámide de la jerarquía del dinero. O sea, ¿cuál sería el rol del oro dentro de todo este contexto? Y es que lo que muchas veces consideramos dinero no es como tal. Y esta pirámide está interesante porque solo una cosa es dinero real, todo lo demás es crédito, es una promesa de pago. Y en la parte de abajo de la pirámide están, bueno, todo lo que se denomina securities o acciones que cotizan en bolsa, que es, por un lado son activos de alguien, pero también es un pasivo de otra persona. Entonces, allí podría considerarse como que, bueno, sí, es una manera de considerarlo como un crédito, ¿no? Y luego por arriba comenzamos a subir en esa pirámide del dinero y están los depósitos bancarios, los créditos y otras promesas de pago. Luego están las monedas fiat y en la cúspide de la pirámide está el oro como el dinero bueno, ¿no? Como se dice, ¿no? Y es porque un gramo de oro no es un pasivo de nadie, así como también se menciona de un Bitcoin, ¿vale? Y cuando veamos estas cosas a lo largo de la historia, que estamos hablando del poder de las
las monedas o la debilidad de las monedas a lo largo de la historia, este gráfico está genial, ¿no? Porque ninguna moneda fiat a lo largo de la historia ha logrado superar el valor del oro. Entonces, quizás dentro del plan que tiene China con acumulación del oro es un poco para poderle dar legitimidad a su moneda, acumulando grandes cantidades de oro, porque al final del día 1 gramo es igual a 1 gramo. Aquí la gente muchas veces se enfoca en el precio del oro en el mercado, pero el que compra oro realmente lo que debería estar enfocándose es en la cantidad de gramos que va acumulando, no el precio que tiene el gramo. O sea, para mí que yo acumulo oro, a mí no me interesa el precio que tenga, a mí lo que me interesa es decir que el día de mañana tengo más gramos que ayer. Y al final del día, cuando llega la calamidad a la puerta, y ahí vemos todas la debilidad que tiene el sistema financiero, que ya se ha explicado en estos programas hasta la saciedad de la reserva fraccionaria, que todo el dinero que circula en la economía termina siendo crédito, y que cuando llegan las crisis bancarias, entonces todo el mundo quiere volar hacia los activos refugios, ¿no? Esta es la pirámide de John Exter, que el camino del dinero en momentos de calamidad. ¿Cuál es el camino del dinero? Bueno, todo el mundo comienza a desprenderse de los derivados financieros, comienza a desprenderse de bonos o a otros tipos de acciones, etcétera, o algún bono high yield. Y al final todo el mundo empieza a correr ¿a qué? A acumular billetes, es cierto, se está acumulando grandes cantidades de dólares, es verdad. Pues en estos momentos también se suele decir que cash is king, ¿no? La gente está acumulando esa moneda fuerte como es el dólar, pero en definitiva el camino al final va a ser los inversores astutos terminan llegando hasta el oro y la plata, ¿vale? Se empiezan a desprender de todo ese dinero malo, entre comillas, y comienza a entrar hacia el dinero bueno. Y aquí entonces cuando nos comienzan con los cuentos de mientras nos ofrecen los medios de comunicación, nos ofrecen, ahorren fiat, el Apple te paga 4,5 por tu dinero aparcado y lo vas a gestionar con Goldman Sachs, o vemos las filas de gente comprando letras del Tesoro de España a la intemperie, pasando frío, etcétera. Bueno, mientras nos invitan a ahorrar en fiat, resulta que los bancos centrales lo que están es dándose la mano y ahorrando en el único dinero que existe, ¿no? Pero si hacemos un zoom, porque es cierto que hay una reversión aquí, es interesante en la gráfica del medio, cómo los bancos centrales del mundo han pasado de liquidar su gran activo, de haber vendido oro los últimos 20 años, a acumular de forma impresionante oro, ¿no? Pero cuando hacemos un zoom, ¿quiénes son los que en verdad están acumulando oro en el mercado? Son los mercados en desarrollo, ¿vale? Un poco, entonces, bueno, aquí está interesante esa gráfica, ¿no? Y aquí un poco más haciendo el zoom de que estas nuevas potencias están acumulando oro para desacoplarse del sistema dólar. Y aquí, bueno, el que ríe de último ríe mejor. ¿Quiénes son los que están comprando oro de forma recurrente en el mercado? China, India, Turquía, Tailandia, Arabia Saudita. Y también como lo comentábamos antes de que China está comprando oro, pero de su propia producción, porque además China es uno de los principales productores de oro del mundo. No tiene que salir al mercado a comprar oro, aunque sí lo hace, pero ya con la producción nacional, bueno, todo lo que se produzca ahí internamente, me lo quedo, ¿vale? Entonces, para ellos es mucho más fácil hacer esa acumulación. Y aquellos que están buscando, bueno, hacia dónde se puede ir el precio del oro, que yo sé que aquí hay ya especialistas y traders que están aquí en el programa el día de hoy. Yo no hago trading, sencillamente intento analizar las datas, pero es que cuando la Fed tome la decisión de llegar a un tope en los tipos de cambio, en los tipos de interés, perdón, cuando llegue un tope, que próximamente veremos que va a decir no voy a subir más, ¿vale? Es allí donde el precio del oro podría brillar, porque en las últimas 3 veces que ha sucedido esa situación, el precio del oro se ha disparado en 3 dígitos, ¿ok? Y bueno, del lado derecho, seguramente Diego lo sabe analizar también bastante bien, el tema de ese patrón desde el punto de vista de análisis técnico del cup and handle, ¿no? Un poco, y es que el oro ha estado durmiendo por un periodo bastante largo de tiempo, pero cuando despierte, bueno, cuidado que se puede venir precios bastante elevados. Así que bueno, yo considero que
¿cuál es el rol del oro en todo este contexto? Va a ser un rol que para muchos analistas, a lo mejor muchos asesores financieros no lo consideraban como algo importante en sus carteras de inversión, ni siquiera se lo recomendaban a sus clientes. Es que yo creo que el oro va a retomar aquí un rol preponderante en toda esta situación geopolítica internacional y que allí hay oportunidades de poder ir acumulando este activo poco a poco, porque actualmente se puede hacer de diversas maneras. Así que, a ver, la invitación es a que todo el mundo se proteja de la menor manera que pueda, pero aquí hay un activo que siempre ha servido como refugio y como único dinero que existe a través de la historia. ¿Vale? Bueno, y no voy a entrar en el caso del Bitcoin, porque también me encanta, pero pudiera cumplir un rol bastante similar, y además está mostrando una correlación bastante cercana a lo que está sucediendo con el precio del oro. Así que, bueno, hay también otro potencial de crecimiento bastante interesante. Muchas gracias, Ernesto. Creo que te ha contestado Héctor a qué podías hacer con tus dirham. Yo creo que... No, él ya sabe. Comprar oro es lo más Él seguro. sabe. Oye, hemos pasado ya las 2 horas, llevamos 2 horas y 5, así que aunque sé que pudiéramos seguir otras 2 horas hablando de estos temas apasionantes, os voy a pedir que pasemos ya a las conclusiones finales de cada uno de vosotros cómo ve esto, y si os parece hacemos el orden contrario a cómo empezamos. Entonces sería primero Héctor, Diego, Ernesto, Gonzalo y acabamos con Alberto. Ahí en esas conclusiones finales podéis añadir lo que queráis. Si se os ha quedado algo que queráis comentar de algo que ha dicho otro, pues adelante. Pues Héctor, si te parece, te escuchamos con esa primera vale. Primera conclusión. Vale. Bueno, pues gracias, Ernesto, por recomendarme la compra de oro. Sabes que te hago caso. La otra pregunta que sigue sin contestar es ¿qué puede pasar con las tasas fijas respecto a entre la moneda nacional y el dólar de países como los Emiratos Árabes o Qatar, que es importante? Esa pregunta no ha sido contestada. En fin, yo realmente concluyo como concluyo siempre. División del mundo en 2 bloques. El bloque occidental, América y Unión Europea, con el dólar, moneda fiat. El bloque oriental con China, India, Rusia y otro tipo de moneda. Malos tiempos para la libertad política, tanto en un lado como en el otro. No estaríamos haciendo programas como este si existiera una verdadera libertad política en algún sitio del mundo. No puede existir la libertad política cuando el valor de la moneda nacional es manipulable por una élite. Hasta ahí es hasta donde don Antonio llegó y no fue más allá. La economía o es política o no es nada. O entendemos la economía desde el punto de vista de los intereses, los juegos de poder de la política, o no hacemos absolutamente nada. Esto es así desde el análisis geoestratégico de más alto nivel hasta las decisiones que tenemos que tomar para llenar nuestra nevera. O sea, yo, todas las veces que me he arruinado, que he tenido problemas, que he tenido que cambiar de sector, que he tenido que cambiar de país, todas esas cosas que me han pasado siempre han estado motivadas por cuestiones políticas. Ahí es donde está la verdadera importancia de estudiar la política. Aquel que os diga, no me interesa la política, esa persona o te está engañando o es un ignorante de los pies a la cabeza. Otra cosa es que esa persona no sepa de política. Debería saber.
si quiere entender y si quiere que le vaya mejor. Pero todas las conversaciones que hemos tenido hoy aquí vienen motivadas porque el poder está en manos de muy poquitas personas. Si existiera una verdadera democracia formal donde el poder estuviera controlado, ni Europa ni Occidente entero estaría en la decadencia social, moral y económica en la que se encuentra. Y un país que sí intenta producir como China tendría un régimen económico distinto. Venga, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues escuchamos a Diego en esa conclusión final. Adelante, Diego. Sí, no, básicamente la hegemonía del dólar a largo plazo va a ser más que discutida. En el corto plazo, pues no lo veo. Y un poco sobre lo que dijo Héctor en la conclusión, más de lo mismo, creo que la sociedad se está enfrentando, se está dando cuenta de que los están engañando con el sistema actual, no solo económico, sino político, social, etcétera. Todos conocemos las ideologías que nos han tratado de meter hasta por los ojos, que conllevan directamente a querer aislar al individuo y hacerlo manipulable y controlarlo. Y claro, evidentemente la economía va mucho más allá de la política. La política es una de las bases importantes, como bien dice Héctor, hay que tener el foco en la política porque nos influye a todos y decir que no al que diga que no le interesa la política, pues eso es peligrosísimo, porque es como si no te interesase cómo funciona realmente el país. Y al final pues no puedes saber la situación en la que estás tu país. Pero esto va mucho más allá, va social, económico, político, y se ha intentado empujar hacia la sociedad, desde la pandemia se ha intentado empujar a la sociedad hacia un tipo de servidumbre, un poco lo que decía Hasley, de que los esclavos amen la cárcel, y eso es el peligro más claro en el que estamos. Y es evidente que si hay espacios como este, espacios como el Brújula de Mercados de Gonzalo Cañete, Ernesto y Alberto, hablando en negocios TV de estas cosas, es porque... Y el tuyo, y el tuyo. Y el mío es evidentemente porque, y yo iría más allá, el periodismo, yo creo que aquí la base es el periodismo ha dejado de cumplir su función clave, que es controlar al poder y hacer a los ciudadanos o que por lo menos tengan una visión más clara de lo que hay en la sociedad y en la economía y en los países y en la política. Y esa es la situación más peligrosa que estamos. Digamos, vivimos en una sociedad que le faltan, digamos, faros, líderes que les digan, porque muchos de los ciudadanos necesitan que le digan lo que hacer y que les digan y les hablan claramente en el peligro que estamos. Y todo lo que estamos viendo, pues es la consecuencia de la situación en la que estamos y la dejación del periodismo y de una sociedad que, por ejemplo, la española, por ejemplo, se ha dormido absolutamente. Muchas gracias, Diego. Paso la palabra a Ernesto. Ernesto, tu conclusión final. Adelante. Sí, yo bueno, considero que el dólar en el corto plazo va a seguir estando allí en nuestras vidas. En el largo plazo, evidentemente, va a ceder terreno porque ya lo estamos viendo. Y el yuan tiene sus propios desafíos y limitaciones. Por un lado, tiene un mercado de bonos que es pequeño versus al de Estados Unidos, con lo cual le faltaría muchísima liquidez para poder desplazar a las letras del tesoro como ese activo tan codiciado por los bancos centrales. También tiene el gran problema de los controles de movilidad de capital, así que con lo cual si no logran resolver ese problema, entonces no van a poder posicionar su moneda como esa de gran reserva. También está el tema que se le acusa siempre a su propio Banco Central de manipular el tipo de cambio. Entonces, por allí también hay una limitación.
está la limitación de la falta de democracia y Estado de Derecho y el gran control que tiene el Partido Comunista Chino, nos guste o no, bueno, siempre está allí controlando inclusive a su propio sector industrial, sector tecnológico, lo hemos visto el año pasado, cambiando las reglas del juego. Entonces, bueno, eso por supuesto no trae reglas claras para los grandes inversores. Y luego también tienen grandes problemas con su mercado inmobiliario, que está en serios apuros también. Tiene un mercado financiero poco desarrollado en comparación con el gran mercado financiero que tiene Estados Unidos. Entonces allí también hay otra limitación. Falta de transparencia muchas veces, no sabemos muy bien lo que está aconteciendo allí, aunque eso siempre se ha comentado, aunque ellos intentan poder suministrar la mayor cantidad de datos posibles en los últimos 20 años, pero aún ahí hay problemas con eso. Y un tema importantísimo, que tienen una potencia mundial, una potencia militar aún por probarse, ¿vale? Siempre hablamos, bueno, sí, China puede tener tantos efectivos militares, tantos aviones, tanques, bueno, portaaviones aún no tiene que tener, no sé, uno o dos, pero aún no se ha probado en una gran guerra o en un confrontamiento bélico. Entonces, sigue estando allí como, bueno, un ejército que no se ha mojado. Entonces, eso también, de alguna forma, es una limitación para querer posicionarse como posicionar su moneda como de uso de curso legal y de reserva de valor, etcétera. Así que, bueno, aquellos que quieran asumir el riesgo de guardar sus ahorros de toda la vida en el yuan, bueno, que vayan adelante y lo intenten comprar en el mercado, pero evidentemente la situación va a ir cambiando y la situación, por supuesto, ellos tienen también sus puntos a favor por la debilidad que presenta el otro país hegemón, y aquí nos tocará vivir una lucha constante, una incertidumbre bastante elevada en los próximos 20, 30, 50 años, y yo creo que nos debemos acostumbrar a eso. Nos debemos acostumbrar a vivir en la incertidumbre constante y ahora más que nunca, ¿no? Entonces allí les comento a los que nos están escuchando que no va a ser un mundo fácil para vivir, pero que es un mundo que debemos comprender y de alguna forma aprender a gestionar nuestras propias finanzas personales, tomar decisiones de ahorro e inversión considerando todo este contexto para intentar, como siempre digo, ser personas antifrágiles, ¿no? Aquellos que evolucionan en estos momentos de caos. Y bueno, hasta aquí dejo mis reflexiones. Pues muchas gracias, Ernesto. Vamos a escuchar a Gonzalo en esa conclusión final. Adelante, Gonzalo, te escuchamos. Vale, bueno, yo si pudiese añadir algo, es la foto principal, la que yo veo, por lo tanto, es que vivimos una época apasionante de transición en muchos aspectos. Los que llegamos a ver y los que analizamos básicamente son los financieros, los económicos, son obvios, porque son una realidad. Los geopolíticos es el resultado de esos cambios, porque estos cambios vienen de antes. Es decir, como se suele decir siempre, ¿no? Antes de una guerra abierta había una guerra comercial, y esa guerra comercial ha sido muy obvia. La preparación, además, a nivel estructural e institucional que lleva haciendo China para estos momentos que estamos viviendo, lleva ya años, porque recuerdo yo en 2016 que, por ejemplo, el FMI dio una respuesta a la solicitud de que el yuan fuese aceptado como moneda dentro de la cesta de los derechos especiales de giro, que estaba formada por las 4 o 5 principales divisas del mundo: el franco suizo, el yen japonés, el euro, el dólar y la libra, y el yuan pidió que fuese aceptado, y una de las amenazas que lanzó en aquel momento el Banco Popular de China es que estaban barajando la posibilidad de cotizar los lingotes de oro en yuanes en la bolsa de Shanghái. Y claro, esto también podía romper un poco la baraja de huevo para el que quisiese invertir en oro directamente a través de China, en oro físico y demás. Y la respuesta es que fue aceptado dentro de los derechos especiales de giro. Es decir, estamos viviendo una época de transición en la que, insisto, China lleva preparándose, ha hecho los deberes, es altamente disciplinada y súper productiva, y está tratando de avanzar en absolutamente todos los campos. El desarrollo incluso tecnológico industrial de China viene de, digamos, que las reclamaciones que llevan años haciéndose de que se produce en China, y lo que se produce en China no se queda solamente en la industria para la que produces y para tu producto, sino que esos planos llegan ahí y evidentemente es tecnología que luego de China misma desarrolla. O sea, cuando se habla de
de la propiedad intelectual en el desarrollo tecnológico de Estados Unidos es porque evidentemente Estados Unidos desarrolla, tiene el desarrollo tecnológico, tiene la ingeniería, pero produce en China y China evidentemente utiliza esa información para producir más. Por eso el avance tecnológico de China ha sido fugaz. Así que bueno, yo creo que todo este tipo de cosas nos llevan al escenario actual, que es una transición económica que lamentablemente no, es que inevitablemente, inexorablemente es una transición política, porque en el momento en que la economía cambia de manos, cuando todo el ciclo empieza a transformarse, evidentemente hay una transformación también política implícita en todo eso, que será la que veamos y que, insisto, como decíais y como decía Alberto, no pasa porque ahora los que gobiernan sean los chinos, sino que realmente lo que los chinos tienen clarísimo es que lo que probablemente quieran crear es una especie de gobierno mundial o una moneda mundial, porque no les interesa tampoco una figura en la que ven que se crea ese tipo de tensiones geopolíticas y hostilidades entre pueblos o entre países. Así que probablemente es más bien la apuesta que hagan en crear un orden, o al menos es el discurso que llevan, ¿no? De crear una solución, un orden multipolar, este tipo de cuestiones que, como decían, es un país que vive del comercio, no de la guerra. Esa es la diferencia. Lo cual no quiere decir que sea un país que vaya a ser suave en lo que se refiere a multitud de aspectos políticos que podamos contemplar. Sigue siendo un país bastante estricto y duro, pero que evidentemente está arrasando. Y la respuesta que da Estados Unidos a este país está por ver sencillamente porque, lo que repito, es la primera potencia militar del mundo. Entonces, ha invertido, invierte e invertirá más que ningún otro país del mundo. Es decir, creo que casi toda la inversión militar que hace anual, el presupuesto anual en armamento de Estados Unidos supera a prácticamente el 50% del resto del planeta. Entonces, la diferencia de peso, de ponderación es brutal, así que evidentemente tendrán que... Hay una voluntad o hay un uso para todo eso, que es que realmente sean los dueños de los principales mercados del mundo, y si no lo son, pues bueno, siempre se podrá recurrir a la fuerza porque la tienen, como han hecho durante las últimas décadas. La cuestión está en si se podrá recurrir a la fuerza contra otras potencias tipo China o Rusia en este caso, e incluso la propia India, que también sigue siendo potencia nuclear y que sigue siendo uno de los mayores ejércitos del mundo, el de India. Y con Turquía, por ejemplo, que también es el mayor ejército del Mediterráneo, recuerdo incluso con Turquía en el conflicto de Siria. Una mañana yo me levanté aquí en Reino Unido, las noticias de, no sé si era Sky News o algún canal británico, sacaban una parte de uno de los discursos que había dado Erdogan y decía: se nos está acabando la paciencia con nuestros socios americanos. Y cuando escuché eso dije, wow, que veas a una primera potencia de la OTAN, que es el principal ejército del Mediterráneo, es decir, que se les acaba la paciencia con los socios americanos. Lo decía en relación a el apoyo que está dando Estados Unidos a los grupos armados kurdos que había en la frontera siria turca, y con el problema que tenía Turquía con los kurdos y las reclamaciones territoriales. O sea que este tipo de cosas, insisto, estamos viviendo una época apasionante en la que todo se está moviendo, todo está cambiando y probablemente estamos viendo una transición. Esperemos que sea lo más pacífica posible y que siempre impere la calma en todo ello, claro. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu análisis, y vamos a escuchar a Alberto ya para terminar, ¿no?, con esta ronda de conclusiones. Adelante, Alberto. Poco puedo añadir a lo tan interesante que han expuesto todos en sus conclusiones, con las que coincido prácticamente al 100%. Nos vienen unos tiempos en los que la propaganda, cuando hablabais ahora de independencia periodística, la propaganda comenzará a darnos una idea muy diferente de aquellos señores que, cuando probablemente éramos muy críos, estaban muy lejos. La globalización nos los hizo atraer cerca y ahora de nuevo volverán a estar muy lejos. Son muy malos, hacen cosas horribles, devoran a sus hijos, y todo lo que la propaganda nos va a ir imponiendo durante los próximos años al respecto de China, Rusia, etc. Y en el plano interno vienen malos tiempos, porque efectivamente, para mantenerse un imperio en decadencia, tiene que ir devorando a sus crías. Así es que durante los próximos años sí que es muy importante, Ernesto nos ha traído una exposición fantástica sobre el oro, ir buscando alternativas a lo que de algún modo nos permitan no estar empobreciéndonos de continuo, pero sobre todo aceptar que vamos a tener que hacer mucha fuerza para de algún modo aprovechar la situación que viene de crisis para intentar avanzar, como decía Héctor al principio, en la consecución o por lo menos el acercamiento a la libertad colectiva. Es una época de crisis, las crisis son cambios, y quién sabe, quizás sea una época que de algún modo nos viene bien para
conseguir un pequeño mundo mejor, por lo menos para España. Esa sería mi conclusión. Pues muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Gonzalo, Ernesto, Diego y Héctor. Creo que habéis hecho un programa excepcional, nos habéis dado un montón de información, un montón de análisis. Le pido al público, al que también le doy las gracias a todos los que han estado aquí en directo, pues que lo difundan, porque hay que llevar la luz de la verdad y la luz del rigor, y de personas que no están a sueldo de BlackRock, ni de Soros, ni de Sánchez, ni de Biden, ni de Putin, ni de nadie, sino que están hablando con un conocimiento extraordinario del asunto y diciendo lo que honestamente ellos opinan. Yo sí que soy optimista en que un día conseguiremos revertir la situación, al menos aquí en España. Espero que seamos capaces de derrocar a esta casta política parasitaria que lleva 45 años expoliando la nación y robando a todos los españoles, y espero que cuando consigamos eso se cuente con vosotros para intentar recuperar la economía de España, ¿no? Porque desde luego, como la dejemos en manos de esta partitocracia, pues vamos de cráneo. Muchas gracias a los 5 y nada más, que pronto os llamo para el siguiente, para el mes. Pasan rapidísimo los meses, así que en mayo espero contar con todos los que podáis de vosotros y que hagamos otro gran programa. Muchas gracias, amigos, y nos vemos próximamente. Fuerte abrazo. Gracias.